Yeah. Vamos a darle, ¿no? Alejo. Alejo. Y ahí estoy. Vamos. Digo, me tengo que limpiar la gafa. Pues no, ni me la he limpiado. Vale. Buenas, Mogolo, ¿qué tal? ¿Cómo va el domingo? Aquí seguimos con la historia. Did you get the bark? We don't have much time left. Your friend is out there. My clan is ancient. Did you get the bark? Just scrape a bit off the top end. While it allows you to see anyone hiding in the Shadow Realm, it also masks your presence from them. I've used this method to avoid patrols and touch the bark to a wisp of light, and then cross the bridge. The runners are searching for the remaining soldier. When you spot a runner, follow him. He should lead you 3 horas right que to las your has echado friend. hoy. And if the effect runs out, ¿Que has just touch avanzado another wisp. o buscando otras cosas? ¿O con misiones secundarias de la historia principal? ¿O qué? Atraviesa el puente a Eli, utiliza la voluntad de para ver los corredores. Vale, esto es lo que yo necesitaba, claro, por eso no podía cruzar puente. Vale. ¿Para allá qué hay? Vale. Pues estoy en una zona muy dark, que me encanta. La parte muy oscura. Un poco frustrado con el inventario. Es que el inventario se trae lo suyo, ¿eh? Pero frustrado ¿por qué? ¿En qué sentido? Tú es que lo tienes en el modo mando como yo, ¿no? Y se te pone así. Esto en el modo... Sin el modo accesibilidad se ve más cómodo, las cosas como son. Pero bueno. Yo es que no tengo esa opción. No estoy jugando desde la consola. Ah, vale, que cojo como la luz. ¿Pero qué hago con esta luz? No entiendo. Pues no te voy a engañar, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. No sé dónde tengo que llevar esta luz que tengo. Sí que le corro que me cago en la verga. Todo el inventario. Yo ya voy. La capacidad que tengo es de 92, pero es que ahora vale súper caro mejorar más. O sea, no sé si eran 6000 o por ahí. Cada vez que lo mejora va subiendo el precio, el inventario del personaje. Si es que al final está pensado para que te pilles el ESO Plus. Con el ESO Plus que te olvidas de esto, del inventario. Es que el ESO Plus te pone el inventario infinito para recolectar las cosas. ¿Tengo que seguir a este o qué?
Ah, vale, vale. Tengo que seguir al corredor. Y solamente lo puedo ver con la luz esta. Vale, ya lo he pillado. Ya lo he pillado, ya lo he pillado, ya he pillado. ¿Dónde está ahora? Pero yo no veo aquí ningún... A ver, lo bueno que tiene el ESO Plus es que te ahorra comprarte DLC y expansiones. Eso sí es verdad. Estos son dos jugadores, ¿no? Están jugando juntos, sí. Yo todavía no me he pillado nada, ni expansión ni nada. Estoy con el juego base. Pero un pago mensual, ya. 12 euros al mes creo que eran. Eso es lo que pasa. Que luego los 12 euros al mes te lo gastas en otras tonterías, ni te das cuenta, las cosas como son. Yo me pongo a pensar y digo, luego me compro un paquete de pipa y dos tonterías más que vaya, que me lo podría ahorrar y ahí van los 12 euros. ¿Entiendes? Vale, ya me sale, creo que me sale en el mapa, no me había dado cuenta que me sale arriba en el radar. Claro, no, si 12 euros no significa que sea poco. Si 12 euros son 12 euros. Con 12 euros haces cosas, pero lo que pasa es que, claro, si te lo tienes que quitar de una cosa a otra, ahí ya no compensa, claro. Bueno, pues ya está, se hace lo que se pueda. Yo voy a intentar evitar también la suscripción todo lo que pueda, la verdad. Porque tampoco es que tenga yo aquí, tampoco es que me sobre, vamos. Pero... voy a intentarlo todo lo que pueda. A ver qué alternativas hay para el tema del inventario. No sé qué alternativas tenemos los que no tenemos los Plus. No sé si en la casa podemos crear muchos cofres y guardarlo ahí todo. Porque luego vas a un banco y el banco también está limitado. El banco tiene 60, tienes que mejorar el banco también. Where in Ifra's name is that sound coming from? Y claro, son 12 euros al mes. Bueno, 12 no, creo que son 13. Son 12,90 y pico, vaya, 13 euros creo. What's all that noise out there? Que eso te pone a hacer cuenta y al año no sé si son 140 euros por lo menos. Why are the creatures acting so strangely today? I could have sworn I heard something.
are the creatures acting so strangely today? Give us the cat, Snake, and we'll end your Leave the life quickly. outsider alone, Warmbloods. You will not harm him. Come, outsider. While we are distracted, we shall find a safe place. Come on. Aid me! Fíjate lo que te digo, que yo me estoy intentando ahorrar comprar las expansiones. Digo, a ver si me canso del juego antes. Y no te voy a engañar, ojalá me canse del juego antes de comprar expansiones. Porque eso que me ahorro. I know the best way into the tower. This one does not understand the game the little elf and the snake thing are playing. But we have something important to do. We need to get into this tower. The key to our victory. It's in there. I know this to be true. 14 euros, uf, eso te ha regalado. ¿Yo por qué lo estoy jugando? Porque está en el Gamepad de consola. También. Pero en consola vale más. En consola ojalá valiera eso. Consola creo que la que incluye todas menos la última, creo que vale, no sé si eran 35 o 40 euros. Aún así... es pasta, ¿eh? 14 euros, pues ni me lo pensaba. Yo es que el PC el que tengo es muy patata. O sea, es un PC que tira en la última ya. Entonces por eso no lo pillé para PC. El juego me tira en gráficos bajo medio y se ve muy feo. Se ve muy feo, muy feo. No lo juego yo así tan feo, la verdad. Por eso. We heard voices in the woods. We thought it was other members of our expedition calling to us for help. But Captain Alfari figured it out. The voice comes from the wood elves started hunting us almost as soon as we stepped into this dread forest. They killed. This one isn't sure. The little elf appeared out of nowhere. But at least she didn't try to kill Camus. A safe haven in this place. Camus looks forward to seeing such a thing. Let me rest for a moment before I head out. I wish I could go with you. But this one doesn't know very much about this area. But this one always has opinions. Ask what you will and I will answer. It's the least I can do. Yo creo que si nos dieran un inventario mucho más grande, es que yo creo que el 90% de la gente que se pilla el ESO Plus es por el inventario. O sea, una manera que tenemos de quitarnos esa necesidad de ESO Plus para el tema de inventario es ahorrando un montón de dinero, farmear, tirarte un tiempo farmeando cosas, para luego venderlas y mejorarte la bolsa. Pero claro, tiene hasta un tope, hasta un límite, tampoco. No sé yo hasta cuánto es el inventario, claro. Eso también. Pero bueno, una vez que lo tenga al máximo, no sé si serán 100, 200, pero bueno, ya es algo más. Y ya con eso ya va tirando. Y luego, entre que guardas cosas en tus cajas y demás, yo como tampoco creo que le vaya a dar mucho al tema del crafteo para crear cosas, que necesita muchos materiales para crear ciertas cosas y demás. Luego, otra cosa que también he visto es que cuando estás en un gremio, cuando te unes a un gremio no del juego, sino de jugadores, ¿no? Que te unes como un clan de jugadores. Ese clan tiene como bancos que se comparte con todo. Y ese banco, que no sé si tenía 500 de capacidad. Entonces, claro, eso está muy bien, porque tú vas llenando cosas ahí, todo el mundo va llenando cosas y luego te hace falta algo, lo puedes coger. También es una opción buena. Unirse a un clan, a un gremio, que tenga un banco y que de ahí puedan sacarlo todo. Y claro, esos son 500 espacios, me parece que eran 500. Eso está muy bien, utilizarlo como inventario, claro.
Lo que pasa es que, claro, a lo mejor guarda tú y algo y te lo puede coger otro. Sería eso, yo creo que esos bancos estaban mejor hechos para guardar cosas de farmeo. Cosas de hierba y cosas que vaya cogiendo. Las vas metiendo ahí y ya está. Luego la armadura, pues al fin y al cabo, la que coja, la que no te eso, la vende y ya está. O la puedes dejar ahí por si alguien la necesita o cualquier cosa. The little elves are ruthless killers. They call themselves the Shadow Walkers. Camo never saw her before. She stepped out of this. Sí, ya me lo ha dicho. What a choice. Like deciding whether to roast slowly or leap right in. Well, the friendly snake thing did help me. Vale. Pide ayuda al favor que pide ayuda a la mía. ¿Esto qué es? We shall help you enter the tower, but first you must help us against these foul wood elves. Do not listen to their lies. They murder us. We never asked to be dragged into Cold Harbor. We never made a deal with the Daedric Prince. But ever since we got here, you are a hero. You stride through Cold Harbor with confidence, and not even the Wood Elves can touch you. You can win this battle for us, and we will be in your debt. We will show you how they are monsters. They destroy our eggs and slaughter my people. If you aid the Wood Elves, we can never trust you. The Lamias are powerful. We would be of great help to you, but only if you help. Ustedes ya me están poniendo aquí entre la espada y la pared. No me... ¿Cómo odio que hagan eso conmigo, eh? Vale, y este será el elfo del bosque, supongo, ¿no? I know you can't forgive my clan for what it's done, but they adhere to an Se ancient adhieren a una promise that antigua will never promesa que come to jamás romperá. pass. I can help you though. No one knows that tower better than I do, but I need to ask for your help in return. You have to help me convince my clan to break this ages-old agreement. We've guarded these woods and that cursed tower, assuming that one day Molag Bal would reward us and let us return to Valenwood. But that's never going to... Like me, you've been outside this forest. You know about Molag Bal's plan. You know about the plane meld. You have to tell them that our agreement is worthless. How can we ever return to Nirn if... Those monsters. We've been at war with them for ages. My people will never listen to you if you take their side. The Shadow Walkers are powerful. We would be of great help to you, but only if you aid me and convince my people. Hostia, tío, ¿en serio? You've seen my people fight. We're trained to kill. It's what we do. Maybe if you can show them that Molag Bal has been using us, lying to us, maybe they'll see his treachery for what it is and join your Hostia. cause. A ver, sinceramente yo prefiero que me ayude esta persona antes que un monstruo, ¿no? Esto es un bicho, pero claro, también me dan penita. Aunque yo también he matado. Reconozco que esto también me han atacado a mí. Uf, ahora no sé qué hacer. Porque este me ha dado pena. Ha dicho que matan a su hijo. No sé qué hacer, ¿eh? As far as I can tell, the Lamias and the Wood Elves don't get along very well. Even though the snake thing says Bueno, mira lo que dice este, I ¿eh? am not sure we can trust either of them. Still, they may be your best chance for finding a way. Dice, hasta donde yo sé, las lamias, que es el bicho ese, y los elfos del bosque no se llevan muy bien. A pesar de que la serpiente me salvó, no estoy seguro de que podamos confiar en ninguno de ellos. Aunque tal vez sea mejor tu oportunidad de encontrar el modo de entrar a la torre. ¿Tienes un consejo antes de que te vayas a la ciudad? This one doesn't know very much No sabe about mucho this sobre area, ese área, pero te but dirá lo this que one opina. always has opinions. Ask what you will, Venga, and me I voy a will leer esto con más answer. detenimiento. The little elves are ruthless killers. They call themselves the Shadow Walkers. As far as this one can tell, they hunt and kill anything that Esto ya no enters these dark me gusta mucho lo que está diciendo de los elfos. Even gave us a chance to beg for our lives. Camo never saw her before. She stepped out of the shadows, but she didn't attack immediately. It is apparent to this one that she is anxious about something, and she seems eager to help us. Perhaps too eager, if you know what Camo means. Si decido pedirle ayuda a uno de ellos, ¿a quién elegirías? Oh, what a choice. Like deciding whether to roast slowly or leap right into the flames. There is
Si buscáramos aliados, Camu elegiría a los elfos. Son fuertes y capaces. Podría ser gran ayuda contra Molag Bal. Vale, él elegiría a los elfos. ¿Y a las lamias no? No puedo descartarlas. Carecen de organización y habilidades de combate, pero Camu no puede negar su ferocidad. Quizá valga la pena después de todo. ¿Qué sabe de las lamias? Nunca aparecieron buscando activamente. Esa cosa, serpiente de ahí, ayudó a Camu. Sin embargo, me di cuenta de otra cosa. ¿De qué? El elfo que se escondía alrededor de nuestro campamento. Parece que los dos grupos no se llevan bien. Quizá incluso estén en guerra. Hostia, cada vez estoy más en duda, ¿eh? Yo me vi con la serpiente. A mí me ha dado pena eso que ha dicho de que matarlo. We shall help you enter the tower, but first you must... We never asked to be dragged into Cold Harbor. You are a hero. You stride through Cold Harbor with confidence, and not even... You will? We have waited such a long time for someone to aid us in our struggle. You have made me very happy, outsider. Now we can get our children back. Now the vile and ruthless wood elves smash our eggs just because they feel threatened by our numbers. They even hold some in their dwellings, using them as hostages against us. This is not a way to live. We must keep our eggs in their camps, holding them to keep us docile. They force us to stay near our own nests, hunting us down the tower. Yes, the tower. They hide our eggs in their filthy camps. You must enter their homes to rescue our children, but be very careful. Such an intrusion will result in great... I will find you near the Wood Elves' camp. I have ways of moving through the forest unseen. I will show you how to get into the tower, full of shiny treasures, I'm sure. And we will become your allies again. Wait, outsider. A moment more of your time. A ver qué quiere. Coño, es que os cargáis a los hijos. Eso no se hace. I get it. My people killed one of your own. They aren't evil, though. You have to understand. We signed a pact to protect this forest. The Shadow Walkers believe that if they fail to honor that agreement, we're all doomed. Well, yes. I can't argue with that. I understand why you'd want to side with these creatures. I also know you need to get their eggs back. But my people don't need to die while you do it. Recover the eggs, but don't hurt my people. I'm not asking for anything you can't do. And I'll go with you when you're done, to help. I've been planning to leave anyway, so now's as good a time as any. You can use me, just don't kill any Shadow Walkers. Please. Vale, creo que si no mato a ninguno de ellos, me ayuda. Vale, como que se hacen las paces, ¿no? The Shadow Walkers watch the forest. No ser confiados. Dejan nuestros campamentos prácticamente desprotegidos. Podrían colarte. Coge luego y salir. Puedes salir, sé que puede, por favor. Vale. Voy a intentarlo, voy a intentarlo. Si me atacan, pues me tengo que defender, ¿no? Evita la muerte de los elfos del bosque. Pasos opcionales. Vale. Tiene una misión de sigilo. A ver qué tal se me da, porque yo el sigilo... El sigilo siempre lo intento, pero siempre sale mal a los 3 segundos. Y al final me acabo liando a espadazo con todo Dios. Vale, aquí hay uno que está cerca. Joder, qué pesado esto, ¿no? Ups. Joder, macho. Ah, que lo está curando. A ver, un segundo, que tengo aquí inventario.
Vale. Hombros, 27, 20, 25. Cintura, pesada, ligera. No, no tengo medio. Vale. Vale, ahí están los elfos. Supuestamente así no me ven, ¿no? Hay gente. Detectada. Y ya empezamos. Buah, ya me ha visto todo Dios. Es que el sigilo no es lo mío, ¿eh? Y me llevo una ganzúa. Ya que robo, robo, ¿no? ¿Dónde están? ¡Hostia! ¿Pero y esto? Pues nada, os robo en toda la cara. Buenas tardes. Ay, no me deja, claro. A ver si un baileito aquí. Esto me lo llevo de regalo. Y esto me lo leo rápido. A ver, ¿me atacarán esta gente? Sí. Ah, está ahí arriba el otro. Joder. Ah, pensaba por aquí, que por aquí podría subir. No. El sigilo es mi pasión, ¿eh? Pero ¿y cómo cojo yo esto sin que me vea? Ah, vale, que se mueve. Te he robado. Ah, que tengo que venir. Joder, macho. Pensaba que tenía que ir más lejos. ¿Se pelearán entre ellos? No. You recovered our aid. Joder. Joder. Sigue todavía el tío ahí esperando, en serio. Vete ya, coño. ¿Ya? Ay, Dios mío.
No. No tengo espacio ya. A ver, ¿qué puedo tirar? Es que esto me dan pasta, ¿eh? ¿Cuánto me da? 11, venga, está fuera. Piernas. $10, venga, está fuera. Hombros, a ver, 24. ¿Esto no me da nada? Pues fuera. Hecho. Tengo que ir a vender. Tengo que ir a vender. Es que se me ha olvidado ir. Hago el... Y voy a tope. You recovered our eggs. How wonderful. I must return these eggs to our nest. But there is one more thing you must do before a council of elders leads the wood elves. They live upon a large rock that floats above us. Queen Fajik's eggs were taken and hidden up there. You will need the key is divided into 2 shards, each protected by a shadow walker guardian. As soon as you acquire the 2 shards, why do you insist on not harming the ones who kill my people? The little elf girl. She has confused you, hasn't she? Ay, mirar no me deja. Esto necesito yo saber cómo se hace también. Conseguir estas cosas. Evita la muerte de los elfos. Vale, seguimos con la muerte de los elfos. Joder, pues lo están custodiando bien, ¿eh? Madre mía. Detectada, me vieron. ¿No? ¿No me vieron? Vale. ¿Dónde están? ¡Ah! Me han visto, no. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Y toda esta gente? Corre. Vamos, que tú puedes. Corre, que nadie te vea. Ahí, ahí, cógelo. Ay, casi, casi lo iba a coger, pero no me ha dejado. Al final, verás tú, al final mancho el hacha de sangre. Joder. Hasta aquí me están siguiendo. Oye, ya, ¿no? Irse ya por ahí. Ah, que aquí no es, coño. Me vieron otra vez. Pero corre, ¿eh? A ver, voy a intentar hacerlo del principio bien. Madre mía, el trabajito que me estás dando. Oye, qué guay que haya cambiado la canción de combate, ¿no? Esta está más guapa.
Vale, es que está lleno, tío. Esto. Coño, joder. Bueno, a ti te voy a matar. Uy. Uy, que casi paso por ahí. Joder. Es que esto es difícil, sigilo aquí es complicado, ¿eh? ¿Y cómo cojo eso? Si no puedo yo aquí distraer ni hacer nada y no se mueven de ahí. Me han visto, ¿no? Vale, ahora se mueven. Vale, están mirando cada uno para allá. Pero es que entra... ¿Este me va a ver? Vale, 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 vale. Lo cogí. Hasta luego. Done so much for my people. I am grateful. But once the tyranny of the Shadow Walkers has ended, you will have the help you need. But first, good. Direct the shard key toward the portal at the... Our time is now, my children. Swarm forth and reclaim what is ours. Hostia, van a iniciar una guerra, ¿eh? Come, let us see how the Wood Elves counsel. Me han traicionado. ¿Qué zona es? La de Puerto Gélido. Es la misión del profeta, la historia principal del profeta. Es Puerto Gélido, esta zona de aquí. The Wood Elves have fallen. My eggs shall be returned to my nest, and my people shall be safe. The Shadow, what would you have us do? The Wood Elves slaughtered my people. They would not listen to reason. Hostia, me ha timado, ¿eh? Hostia, que me han timado. Se han cargado todos los elfos. Bueno, pero todos tenemos una mancha en el currículum, no pasa nada. Todos hemos trabajado en un sitio que no queremos poner en el currículum. No pasa nada. Si no está en el currículum, es que no existe. Eso es así.
Joder, me cago en la... De verdad, qué coraje me da esta gente. Vale, espero que ya se pueda pasar por el puente, porque joder, estaba reventado, no puedo pasar por ahí. Creo que ahora sí, ¿no? A ver. My people rejoice. Most consider us monsters, but you helped us. We will never forget, as I promised. Lo sabía. Me da un coraje que hagan esto los enemigos, tío. Te persiguen hasta el fin del mundo. Te pegan un toque. O sea, te joden la conversación. Te pegan un toque y se van. Y encima se vuelven inmunes. No lo puedes. Most consider us monsters, as I promised. This door leads to the tower. I do not know what the tower holds, but we have heard Incluso las cosas más corrientes pueden esconder grandes peligros. She told me of a city of safety to the east. I will take some. Vale. Ah, vale, en vez de cruzar por el puente. Es que el puente mira cómo está. Que está... el puente está reventado. Está guapo, ¿eh? Está como parado en el tiempo ahí. Pasadizo, vale. Recupera la luz de Meridia. Excellent. Bring the crystal with you. You will need it to free me from my bonds. Hombre, a usted le estaba yo buscando. I have waited for centuries. And waited and waited. Do you know how boring that can be? But now, the Radiant One, knows many things. She knew that one day the city she plunged into Cold Harbor would have no fear. I am as alive as you are. Molag Bal has preserved me so that I can endure his endless tortures. His cruelty knows no bounds. I knew you were the one I was waiting for. Molag Bal locked me away for a reason. You made it this far, just as I had predicted. I am glad to see that my calculation... I was captured shortly after Meridia pushed her city into this dread realm. This prison relies on... Molag Bal has trapped me within a pillar of darkness, infused with his own... To reach me, you must first unlock the prison door. Molag Bal uses crystallized darkness to hold me and suppress my power. I am the last Alien king. In our ancient language, my name means ruler in dark times. I can imagine I am a servant of Meridia, her master tactician and strategist. Between my master's blessings and the time-distorting nature of this dread to reach me, you must first unlock the prison door. Molag Bal uses crystallized darkness to... A ver ese arco. Vale, el mío tiene menos nivel, pero teniendo menos nivel hace más daño. Me lo quedo.
Vale, tengo que dar la vuelta. Enter the library and collect the Mind Shadow Crystal. Then place it on the central dais at the entrance. Hostia. Buenas tardes. ¿Oh? Me han quitado la luz, no puede ser. No veo, ¿eh? No veo nada. Está todo negro, oscuro. Vale, he utilizado la super para nada. He dado sin querer. Hostia, es que esta gente... estos me quitan la luz, ¿no? Claro, estos me quitan la luz. Vale, importante los libros. Que me dan experiencia. Ahí está. Vale. Me pillaron. No. Joder, no veo nada, tío. Hostia, aquí hay un montón de librerías, ¿eh? Me cago en la verga. Vale. Una mano y escudo aumentado. Joder, me han visto. Fuego ardiente aumentado a 28. Poder dracónico a 30. Solo con leer libros subes de nivel ya, ¿eh? Las cosas. Corazón de tierra 29. ¿Quién está ahí haciendo gárgara, coño? Madre mía, ¿quién dobló eso?
Vale, siguiente. Ok. Esto me va a quitar la luz. No. Hostia, aquí más libros. ¿Esto no me ataca? ¿Por qué no me atacan ahora? Vale, esos libros como los puedo leer luego, no hay problema. Ok, ahora... Vale, segunda a la izquierda. Aquí. Y ahora... Para atrás, no. No, ahora recto para allá me pide. No. Enter the garden and collect the life shadow crystal. Then place it on the central dais at the entrance. Joder, qué coraje me da ese ataque, tío, que me tira para atrás, ¿eh? Madre mía, venga, medio mapa. Llévame a Skyrim ya, si quieres. Madre mía. Me cago en la puta. Tío, no se puede librar uno de esos ataques, te los comes sí o sí. No hay opción, por lo que veo. Por aquí. Vale. Hostia, este juego que le encanta dar fogonazos blancos, ¿eh? Que le encantan los fogonazos. Vale, que sí, que ya sé que me quieres. No hay tonterías, ¿no? Vale. Vale. Enter the frozen alcove and collect the flame shadow crystal. Then place it on the central dais at the entrance. Ya me lo he aplicado 7 veces. Hostia. Me tiene que matarlo. Sí. Me la dieron. ¿De verdad estos fogonazos blancos es necesario?
Hostia, y ahora está todo lleno de fuego. No veo nada. Vale, voy a tener que cargarme aquí a todo el mundo. Vale. La prisión del rey. A ver. Well done, my friend. Now, enter the oubliette and set me free. Activa el emisor sur, emisor norte. You have done well to make it this far. But there is still more to do to set me free. Emisor sur, emisor norte. Pues si estoy en lo cierto, debería ser. Ah, vale. Este de aquí. Destruye receptor sur. ¿Cómo que lo destruya? Activa el emisor norte. Vale. Este es el receptor. Vale, tiene pinta de ser un puzzle que tiene que ir de aquí a allí y mirarlo todo, vale. ¿No? Vale. Ah, rotar, que rota. Vale. Ahora. Pero es que no sé para dónde rota. Ah, joder, y encima está la 3 horas. Vale. Pues esto tiene que rotar otra vez, creo. Que no se ve de rotar, entonces no sé para dónde tiene que apuntar. Si se viera el movimiento. Vale, imagino que tendrá que... Rota para acá. Que no lo veo, no sé para dónde tiene que ir. Y creo que va como con retardo, ¿no? A ver, ya le he dado 3 veces.
significa que ya ha girado las 3 direcciones, ¿no? Ahora. Vale, y ahora, ¿para dónde está esto apuntando? ¿Cuántas veces le tengo que dar? No sé, pero la ganzúa me la llevo. A ver. Creo que encima... ¿Por qué está esperando aquí? Como esto no sea así... Ah, no, espérate. Creo que claro, tiene que darle aquí, a este de aquí. Este tiene que apuntar para acá. Ahí está. Vale, ya hay uno. Vale, vale, ya le voy pillando el rollo. Me gustaría que rotara para Cádiz, pero... Vale. Nada. Ahora, vale, este para allá. Vale, este tiene que ir para allá, ¿no? No sé si el árbol lo va a entorpecer. No creo. Si no, tendría que ir para acá. No. Estos de aquí están puestos a 2, no creo, ¿eh? ¿Esto qué coño es? Nada. Vale. Uno. Y una vez más debería de funcionar. Debería de funcionar para allá, ¿no? Ah, esto. Pues no. Ahora. Ahora sí, ¿no? Debería. Vale. Freedom at long last. My calculations suggested that you had a slightly better chance to fail rather than to succeed. No? A little weary, perhaps, but not injured. My mind remains sharp. Agreed. Allow me to create a portal. Qué guapa está la armadura, ¿eh? Pues está guapísima. Necesito eso, ¿eh? Por 5000 coronas. Mira cómo anda. This portal leads to the Hollow City. We shall talk again when we Venga, are nos vamos. safely inside its walls. Ahora con el rey. Vale, y eso está por... Me dice que vaya para allá. Está todo reventado en esta parte, ¿eh? Está todo doblado. Muy guapo, ¿eh? Esta parte está muy chula, me gusta mucho. Ahora con el rey y la jardinera.
I have barely set foot within these hallowed walls, and I already feel 1,000 times better. And now that you are, I must take stock of our assets and resources. Determine just how much might we can bring to bear. Only then can I develop a strategy that shall allow us to win this war. But it is good to be back in this ancient city. I need to assess our strengths and weaknesses, determine how best to make our assault against Molag Bal. If we... The soldiers, the ones who call themselves the Fighters Guild. They seem strong and capable. No leader? Well, that is an unacceptable situation. I shall take command of this Fighter Guild force. Vale, pero antes voy a ver eso que me has dado. En el pechaco. A ver, yo tengo este, 27. Y este me da salud máxima, aumenta resistencia, vale. Pero es pesado. Nada, no lo quiero. Fuera. Presenta al rey Dina el gremio de luchadores. ¿Por qué me sale para hablar con la jardinera? The pieces begin to fall into place. Small groups have trickled in since your departure. The warriors inside. The pieces, small groups. Your nagging is becoming more annoying than my persistent rash. We finally have a secure base. To go back outside without a plan is even too foolhardy for me. You want us to hide behind these walls? To leave our comrades to die while you sip wine and lounge about? You have no honor, knight. Don't lecture me about honor, elf. You have no idea what I've Vosotros what I've discutí que yo voy a leer. Vale, ya está, ¿no? Vale. My apologies for that display. The whole rash comment. Just a figure of speech, of course. So, a safe haven, eh? I didn't really expect to see cheerful flowers and clear water anywhere in this dark realm. I assumed we were walking into untimely and painful... I couldn't let you go off and save the world all by yourself, could I? Not with just these Fighters Guild braggarts. Besides, there was a portal. That's a good question. I heard that Captain Alfari was killed shortly after we were scattered. I was hoping to find an Iliad. I thought they were all, you know, dead. Of course, this is a Daedric Prince's plane. I really need to stop being surprised by such revelations. I have a Attend me, soldiers. We have a war to win, and time grows short. What in Ariel's name is this? Who are you? So that's the last Iliad, huh? I thought he'd be more dusty. Qué oscuro todo, ¿no? No, no es el gremio de luchadores. Bueno, sí, pero forma parte de la historia, no es que esté dentro del gremio en sí. O sea, es que en la historia se unen los gremios porque la... bueno... Por historia, vaya, es por historia. We shall recover your comrades and complete your mission. If that does not work for you, your services are no longer needed. I don't know who you are, but you aren't Fighters Guild. You have no authority over us. Do you challenge me? Conoces también el gremio de los magos y tal. Sin tener que unirse, pero trabajas con ellos un poco. He is kind of annoying. How can you expect us to lay down our lives for someone we never met? Trust is earned on the battlefield. If you want to survive, if you want to win this, you must trust me. Allow me to explain why you need my leadership. We shall work this out. I understand your reservations, but with my leadership, the Fighters Guild will help us win this war. Restaura la ciudad hueca. The pieces are almost all in place. We can move against Molag Bal. Thanks to your efforts, life is returning to the city. Already, those you have rescued have found their way here.
Marching against this enemy at less than full strength would not be advised. Of course, victory is never guaranteed, no matter what the odds. If you feel differently, give the command. Bueno, no podemos perder más tiempo, debemos atacar ahora. And look for more Necesito encontrar más aliados para allies. aumentar nuestra fuerza. Ahora no sé qué hacer, es que de verdad me da un coraje. Me gusta y me da coraje al mismo tiempo que el juego me haga estas cosas, ¿eh? Que me haga decidir cosas. Uy, ¿ahora qué hago? ¡Ayuda! The pieces are Espérate que te he hablado desde el otro muro. Creo que puedo subir por aquí. A ver, lo más sensato es reunir fuerzas. Pero es que también en la historia se decía que había que atacar rápido. Ahora no sé qué hacer porque si reunimos fuerza y tardamos en atacar, puede que pase algo. Y si atacamos ya, sin lo bastante gente, puede que... A ver, a mí lo que me dice es que todavía hay que buscar más gente. Son muy pocos. Coincido, soy una sabia decisión cuando siento... Vale, restaura... Pero yo no sé ahora qué hay que hacer. Vale, sí, esto es por el mapa, te van saliendo cosas. A ver, espérate un momento. Un segundo, si yo hago así. Abrir guía de zona. No me salta ningún NPC por aquí. Voy a darle ya para empezar la guerra. A tomar por saco. Que pase lo que tenga que pasar. Venga, vámonos. Jardinera, tú mandas. Quédate conmigo frente a la carretera cuando estés lista. Comenzaremos por el inmediato. Vale, pues vamos para allá. Antes de nada, vender cosas. Importante. ¿Dónde están los vendedores? Aquí, mercado de almacén. Me encanta cómo bajo la escalera. Mira, ahora la ciudad hay gente, claro, antes estaba vacía. ¿Dónde están? Los vendedores aquí. Ahí dentro. Vaya, que ahí podré vender. Mira, mobiliario de lujo, 50k. Altar. Brasero, pedestal, sello. ¿Tienes bolsa? Me hace falta una bolsa. Aumenta el inventario. Vale, vender. Aquí me vende ya cosas. Fuera. Artesanía de joyería, esto no. Sí, bastón, sí. También. Carpintería no. Daga, también. $27. Va, también. Chela de cuero, nada.
Pues ya sí me tiene que quedar con espacio, ¿no? Inventario 42 de 92, vale. Aquí no... Creo que aquí no venden, no hay vendedores de bolsa. Lo que tiene una lupa lo puede estudiar en la mesa y aprende el encantamiento. A ver, no sabía yo eso. ¿Qué lupa? ¿Dónde aparece la lupa? Que a lo mejor lo vendió ya todo. Pero este tiene encantamiento, ¿no? Y la lupa es eso de aquí, entrenamiento. ¿Eso es que pone entrenamiento? ¿Aquí hay una lupa? Ah, aparece al lado. Bueno, pues ya está, no lo sabía. No lo sabía. Bueno, ya lo sé. Muchas gracias. Ya lo sé por la próxima. Vale, bueno, no pasa nada. Ya está. Vale, pues me voy a hacer la misión esta. Que es por aquí. Ah, solo puedo investigar uno al día. Igual que lo del caballo, que solo puede mejorar una vez al día. Hay algunas cosas que solo una vez al día. Bueno, no está mal saberlo. Uno en cada mesa. Arma, ropa, armadura. Ah, cada uno tiene su mesa. Por eso tengo que mirarlo. Ahora cuando consigas cosas, voy a estar pendiente. Cuando consigas cosas, lo miraré. No sabía eso. Ah, look around you. See how the people brighten the streets with their very presence. King Dinar and Varnus have begun to rally the troops. They have called for a council to meet here in the... I sense other lights trapped in the darkness. Their exact locations are hidden from me. But I can hear their You shall find the Ayleid King and the Mage inside the cathedral. They await your arrival. O sea, voy a la misma mesa, selecciono el objeto y investigar. Y ya digamos que aprendo el encantamiento ese por si se lo quiero poner a otra cosa, ¿no? Vale, vale. Vale, pues parece ser que se viene ya lo gordo, ¿no? Pues vámonos. Capilla de la Luz. Consejo de guerra. Venga, se viene ya lo bueno, ¿no? Welcome, friend. We need to discuss the preparations for the coming assault, but we need to end the plane meld before Nirn is destroyed. To do that, we must deal with the planar vortex. To reach the vortex, we need to cross the chasm and get through whatever... Well said, friend. Please, hold your questions until everyone who wants... Vale. Attention, please. I have called you all here. Mira quién está aquí. The moment of destiny fast approaches. The great shackle has been destroyed, but not before a planar vortex was established. We must destroy this vortex before it sucks the very essences of Nirn into Cold Harbor. The Fighters Guild shall deal with the chasm's defenders. But blades have little power against magic. And that's where my mages come in. Our scouts No, no es a Caballero, Sydney, una que ha ayudado ahora. Me dejaba elegir entre ayudar a esta gente o a los elfos. Que al elegir ayudar a esta gente pues era... Plays to our unique strengths.
But this one wonders, what if the mages can't overcome Molag Barl's magic? What a ridiculous question! Of course my mages can overcome this magic! Ah, magic, the solution to all life's problems. I love magic. It's so magical. I have absolute confidence in Vanus and his mages. Thank you, your lordship. But to be honest with you, I'm not feeling as confident as Vanus about this. We shall fight with all our strength. There is no other option. Lives will be lost, but hopefully a world will be saved. Know that the chasm is only the first stage of this battle. The planar vortex abides within the very heart of Molag Bal's lair. Oh, this just gets better and better. Darian, mind your tongue. Darian only seeks to lighten a tense situation. Still, we have to try. To do nothing is to doom Tamriel to certain destruction. Well, when you put it that way, there are a lot of lovely ladies that need to be saved. Yes, well, be that as it may. We launch our assault on the chasm immediately. The king needs to talk to the champion, and I must discuss some final details with the mages. The rest of you have your own preparations to see to, I'm sure. Raza Akabir. Pues no tengo ni idea, la verdad. Yo diría que no. Yo diría que no, creo que se llama Kumi o Lumi o algo así puede ser. O a lo mejor sí lo es, no lo sé. Es que había una misión que me dejaba... Que me ponía entre la espada y la pared, entre ayudar a las serpientes esas o a los elfos del bosque. Y bueno, he decidido ayudarla a ella porque me ha dado pena. Decía que estaban los elfos, mataban los huevos y mataban a todas sus crías. Y es que si me dice eso, pues ya me ha ganado. Si me dice que ella está matando los huevos y sus crías, con eso ya me gana. Entonces, al decidirle ayudarla a ella, estaba haciendo la misión esa de los elfos, que recuperar sus huevos y demás. Y claro, al ayudarla, pues me imagino que ahora está aquí para ayudarme. No tengo ni idea, la verdad, eso que dice lo de Akabir. Es que no me sé bien la historia de lo que ocurre. Como no he jugado a ninguna anterior ni nada. Al Skyrim lo jugué y solo jugué la historia principal. No sé si me duró 15-20 horas el juego. Y solo me pasé la historia principal, vamos, que no me enteré de nada. Al fin y al cabo. It is settled. We shall cross the chasm and make our way to the planar vortex at the heart of Molag Bal's realm. This mission needs a leader. I want you to lead the assault across the chasm. We have asked so much of you. I knew we could count on you. You have never disappointed me. But there is so much left to do if we are going to win this war. Still, with the combined forces of the Fighters Guild and the Mages Guild, we must take the battle to Molag Bal and reach the portal to the planar vortex. It all starts at... It is a narrow, well-defended span of rock, swarming with Daedra and dominated by a gatehouse that blocks the way into Molag Bal's personal domain. Cadwell knows the region. He's a strange. Vale. Libros. ¿Tienes libros? Vaya rey. Ah, sí que tiene, míralo. Ahí. Ah, bastón de destrucción. No lo voy a usar nunca, pero bueno. Ahí está. Un poquito de ajo. ¿Y por aquí qué hay? Collar de cobre, bueno. Si lo puedo coger, pues nada. Vale, pues listo. Y ahora tengo que ir para acá. Flacón, vale.
Esta postal está muy guapa, ¿eh? Esta parte así, por las rocas y en el cielo, muy guapo, ¿eh? Muy a lo Elden Ring, que realmente sería esto, o sea, Elden Ring muy a lo Elder Scroll, porque claro, esto salió antes. What is it? Vale, aquí está. Well, this has my knickers in a twist. We have a perfectly fine army, but what good is it sitting around this side of the chasm twiddling its collective thumbs? The situation? We're well and truly flummoxed. Before we could cross the chasm, before we could confront Molog Gunda, we were stopped by a few irksome focus stones. Nothing other than the multitude of Dremora sitting on top of them. I could handle this myself, but I didn't want to make the rest of the troops sad by showing off my awesome... Venga, Mogoro. Gracias y que aproveche. ¿Qué café? Habla con Gatwell. ¿Dónde está Gatwell? A ver, quiero hacer ese paso opcional. Está aquí, ¿no? Cadwell, sí. Vale. That strange knight says the oddest things, but Vanus and the king seem to trust him, so what can you do? The chasm presents a formidable gauntlet of defenders and fortified installations. The first major obstacle is the... We spotted Dremora down below. Nasty creatures. From the sophistication of the portals they're using, I expect they can also throw Zivalai, Orgrims, and even Scamps at us. A pack of Scamps. We take control of the portal to the upper tier and push forward. We haven't been able to scout the higher region, but according to the legends, yes. She's a winged twilight. Strong, disgust. We spotted Dremora down below. Nasty creatures. From the sophistication of the portals they're using, I expect they can also throw Zivalai, Orgrims, and even Scamps at us. A pack of Scamps. Vale, ahora sí.
No puede ser. ¿Qué pasa, Mauricio? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó con el juego? Darian has rushed on ahead as usual. I shall proceed with caution and see if I can keep him focused on the task at hand. Good show. The portal belongs to us now. Sir Darian and that lovely lizard have gone on ahead. I think he might be a bit intimidated by our prowess on the field of battle, and he's trying to compensate. Grinda's a cheeky one, and she knows we're getting close. She's summoning reinforcements faster than Darian can kill them. You'd best get to it. By all means. Do you want to know how many Daedra can dance on the head of a pin? How I managed to stay so cheerful even in the most perilous? Mola Grunda, a large woman with wings, bit of a temper, guards the gatehouse. I hear that she's the daughter of Mola. It's my home, old chum, has been for years. I know every wondrous nook and cranny. Beautiful place, full of fascinating... Denthis, Dethys, you two guard the portal. So anyone coming through to push ahead, the source of the reinforcements must be cut off. I'll scout on ahead. We need to know what we're going to face at that gatehouse. Me apagaba el PC. Al final creo que era porque lo tenía en pantalla completa. Lo puse en modo ventana, pantalla completa. Y por eso se solucionó. Qué raro, ¿no? Hostia, nunca me ha pasado eso. Y mira que lo jugué en PC también. Nunca me dio problema, ¿eh? Yo de todas maneras, que si te digo la verdad, casi todo lo que juego en PC lo juego en modo ventana completa, como tú dices, como si fuera una pantalla completa. Porque al tener dos monitores es más fácil pasar de uno a otro. Pero yo me acuerdo que el TESO lo probé en pantalla completa un tiempo y no me dio problema. Eso debe ser algo raro, lo actualizarán. Es muy raro eso. Pero bueno, si así te va es lo mismo. Lo único que, claro, al tenerlo en modo ventana, te coge la resolución que tenga el monitor. Eso no sé si lo sabías. Si tu monitor, por ejemplo, es 4K, imagínate 4K, y tú en la configuración gráfica del juego lo tienes puesto a 1080, al ponerlo pantalla completa lo ves a 1080. Por lo tanto el juego pues te va bien. Pero si tú lo pones en modo ventana, el juego va a coger la resolución del monitor. Creo que era así. Y bueno, si te va bien así, pues ya está perfecto. Pensaba que era por aquí. Hostia.
Joder, madre mía, no paran de venir, ¿no? Ah, que lo puedo cerrar, ¿no? No. Sí, el juego seguramente... ¿Ya has tenido el mantenimiento? Seguramente lo arreglen ahora. Porque le hace falta, al juego le hace falta un parche. Desde que salió la actualización no va fino. Entonces, seguramente lo solucionen pronto. Antes de nada, voy a ver mi inventario. Vale. Nada, me han tirado. These creatures do not frighten me. Let us close this portal. Vale, pues ya están cerrados los dos portales. The portal is closed. We make a Cierra el portal del most oeste. Ah, pues effective falta otro más, ¿no? friend. No, ya está cerrado. Ahora, habla con Cago el portón. Vale. Nos preparamos para entrar a Mordor ya, ¿eh? Mi misión favorita. Es que me está gustando todas por igual, la verdad. De la historia principal, incluso de secundaria me están gustando también mucho. Pero si tuviera que decidir una misión favorita, yo diría que la principal. La misión principal está muy guapa. Que es esta. Que no hemos tenido que meter en Mordor para hacer una guerra. Que empieza ahora.
Bueno, también hay una muy chula. Creo que esa es mi favorita, ahora que lo pienso. Que matas un dragón para conseguir un cuerno y va con uno de los campeones. Eso es de la misión principal, ¿eh? Esa misión de la misión principal creo que es mi favorita. Está muy chula porque el dragón habla. El dragón está muy guapo. Esa es la que me ha gustado. El dragón ahí hablando. Muy guapo. I think our friends have the chasm well in hand. What say we pop in for a chat with Moloch Grunder? The two of you can deal with Molag Grunder. Right, we control the rest of the chasm now, and the troops have matters well in hand. Let's go and have a sit down with Moloch Grunder. She's always from Grunder, rudeness, hostility, sarcasm, and most certainly a large amount of open hostility. I've no idea how she keeps house, but I imagine. I can't wait to see Molag Grunder's face when she sees us. She and I go way back. Cruza el puente hacia el portón. There's a trick to getting into the gatehouse proper, but for the life of me, I can't remember what it is. Not to worry, though. I'm sure it will come back to me. Este es el horno del anillo, ¿no? Parece, ¿eh? Ah, of course. I remember now. There's a flywheel in each of the side antechambers. We need to start them spinning. Ah, it's all coming back to me. There's a lever across the chamber. Just give it a good tug, and that flywheel will be spinning in no time. Vamos a por allá, por aquí.
Hay misiones en el texto que darían para un capitulazo de serie temporada. Bueno, para un capitulazo o para una temporada entera, ¿eh? Yo diría que para una temporada entera. Totalmente, ¿eh? Abre el portón, vale. Ah, sería imposible hacerlo. Es demasiado. Le viene muy grande, creo, a... Sería una serie muy cara. Demasiado cara. Y muy larga, ¿sabes? Si la quieren hacer bien, claro. Si quieren hacer una porquería... Mortal fools! I'll feast on your flesh after my little pet rips it from your bones! Me meto veneno aquí en las flechas, ¿eh? Totalmente, sí, sí. Yo tengo que reconocer, y yo creo que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, que las mejores historias de ciencia ficción y de todo se cuentan en los videojuegos. Y eso es una realidad. Disappointing. Hardly worked up a sweat. Well done! With Moloch Grunda defeated, the entirety of the chasm is now under our control. Bueno, después de pensar que todavía hay gente que piensa que son para niños. I asked her to keep an eye on Darius. ¿Te sorprendería? He's a terror with the sword, but sometimes I think he takes too many chances. ¿Te sorprendería la media de edad que juegan los videojuegos? Está entre los 30 y los 50, ¿eh? La media. Ojo. No son niños. La media. Una vez hace poco se hizo un estudio de la media de edad de gente que juega. Y creo que era entre 30 y 50. Y yo conozco gente más mayor de 50 tacos que juegan a videojuegos. Y juegan a ESTE y juegan a lo que sea. A lo que sea. Como si te tiene que jugar, yo que sé, al Tetris. A lo que sea. De Nintendo, de Xbox, de PlayStation, de PC. Ya no se ve como antes, Mauricio. Ya las tornas ya han cambiado. Ya no eres el rarito como era antiguamente. Lo único que, claro, si te vas a un pueblo perdido de la ciudad que no llega a más de 5 megas de internet, pues normal. Y se entiende, porque no le llega la información y tal, ¿no? Normal también, lógico. Pero ya te digo, ya esto no es lo que era, ¿eh? O sea... Cuando la adaptas siempre lo hacen mal. Pasó con Halo, Tomb Raider y Uncharted. Pues yo ni he visto Tomb Raider. Bueno, sí, Tomb Raider. Bueno, Tomb Raider vi las primeras, creo. Las que se hicieron. La de Angelina Jolie fue la que yo vi. La de Uncharted no la he visto, la de Halo tampoco la he visto. Dicen que la de Halo no está tan mal. Pero bueno, como no ha salido todavía en mi región, esperaré. Porque paso de verla subtitulada y tal. While you were lollygagging, we secured the area. You did well, my friend. Thanks to your efforts, we control the chasm and can freely move troops between the Hollow City and the front lines. Take a moment to collect your thoughts, then come see me. As soon as you're ready, we have another mission that could use your unique approach. ¿Que te ve como violento por jugar? Pues no sé quién dice eso. ¿Que te ve violento por jugar? Pero violento, a ver, eso va en la persona, no en el juego. El fútbol no es violento. Y mira la gente que se mata
por el fútbol. Y el fútbol es un deporte normal y corriente, no es nada violento. O si no, no sé. Es que así, no, así podemos poner cualquier ejemplo. En todos los sitios hay gente violenta, pero eso forma parte de la persona, no de los videojuegos, del deporte o lo que sea. En un trabajo de donde se recortan flores, puede haber una persona violenta. ¿Entiendes? O sea, eso no tiene nada que ver. Eso que hizo la gente, bueno. Esa gente. Yo tengo la suerte de que no me encuentre con gente así, la verdad. Tengo que reconocerlo, ¿no? Vampires. The region beyond is crawling with them. Worse, anyone we send in there is turned into one of the foul monsters. And do you see the structure that looms on the horizon? I believe that's one of Molag Bal's infamous harvest hearts. Pero lo que pasa en Estados Unidos es especial. Yo a eso no le hago caso. Estados Unidos es especial. I like that. I need you to collect blood from the vampires. It's an integral component in the pacification ritual I will perform. You? What are you still doing here? The vampires won't bleed themselves, you know. I have my preparations to deal with, and you have yours. The first step is to make sure the ritual targets the correct creatures, marking the vampire's layers in the most expedient manner possible. The ritual unleashes a magic that tracks down the blood and targets the... Then the vampires will become mindless beasts, no longer capable of posing any threat. I've been developing this ritual for years, but I've never had the chance to test it until now. If this works, it could be amazing. Just another of Molag Bal's clever witticisms, I suppose. It's an orchard from which he plucks the fruit of his vampiric creations. Or some... I've read accounts of these foul artifacts. Molag Bal uses them to enslave large communities and to empower specific parts of his divine portfolio. Not easily, but that's where my ritual comes in. By the time I finish casting it... Ok. Recompensa, reclamar. Elegir una. Cofre de suministro sastre experto. Morral de suministro de curtido. Contiene objetos para fabricar armadura de asesino. Armadura de mago. Y contiene objetos para fabricar una armadura de guerrero y armas de metal. Me gusta. Totalmente, Mauricio, la verdad. Por eso yo nunca critico las decisiones de los videojuegos. Sinceramente. O sea, por ejemplo, imagínate. Tú juegas... Bueno, intento no criticarlo porque intento respetar la visión del creador, ¿entiendes? Imagínate. Te juega un juego y el creador ahora decide que ahora la historia pues se tiene que hacer de tal manera. Bueno, yo intento respetarla porque, ¿sabes? Es lo que él quiere. Es como, por ejemplo, yo, sinceramente, para mí, yo veo los videojuegos de una manera que va más allá del hobby, realmente. Yo los videojuegos hay veces que los veo como obras de arte. Esto es una realidad. ¿Entiendes? Porque hay mucha obra de arte detrás de un videojuego, sobre todo si es artístico. Por ejemplo, en este, para mí, este videojuego tiene mucha obra de arte detrás. Tiene mucho arte. O sea, el apartado artístico es increíble. Elden Ring igual. Para mí, Elden Ring para mí es arte puro. Es arte. El apartado artístico es lo mejor que yo he visto. Y hay muchos juegos de Nintendo igual. Son obras de arte, ¿entiendes? Son obras artísticas también. Y encima puedes manejar al juego, puedes involucrarte con ese arte. Yo lo veo así, algunos, otros no, otros son más... Por ejemplo, no sé, hay juegos que son más, por ejemplo... No sé, el típico juego de shooter, ¿no? Los Call of Duty, los juegos deportivos y tal, no lo veo tan artístico, que podría serlo también. La verdad, pero... Pero para mí algunos videojuegos van más allá del hobby, ¿sabes? Es como quien le gusta mucho escuchar un artista y va a su concierto, ¿sabes? Para él ese artista lo que hace es arte. Y en cierto modo tiene razón, es arte. También. ¿Sabes? Arte musical. Claro, exactamente lo que dice, es puro arte.
Y como este, hay muchos videojuegos que son puro arte. Muchísimos. Muchísimos indies que son puro arte. Y no los conoce casi nadie. Por ejemplo, Ender Lilies, para mí eso es una obra de arte. Ender Lily, no sé si sabes qué juego es. Hollow Knight es otra obra de arte. Pero bueno, también eso va en cuestión de gusto, ¿no? Hay gente que no le gusta, pero no porque no te guste no significa que no sea arte, al fin y al cabo. Porque a mí me puede gustar Picasso y no me puede gustar otro artista. No significa que ya no sea arte lo que hace. Imagínate que a mí Picasso no me gusta, pero es arte lo que hace. O igual que los bailarines, el bailar de flamenco, tal, eso es arte. Pues para mí esto también lo es. Para mí lo es. Vale, a ver, sigamos, que si no me enrollo aquí y no avanzamos la historia, ¿eh? Destruir. Y yo tengo que reconocer que yo... Why are you subjecting my people to this danger? Hostia. Yo, cuando voy en el coche... Es muy raro que yo escuche la radio y tal. Me suelo poner música de videojuegos. Y no es broma, ¿eh? La de los Final Fantasy... La de Ender Lily también me la pongo. La de Nier Automata y Nier Replicant. No sé si sabes qué juego es también. Para mí Nier también, la historia para mí es una obra de arte. Yoko Taro es un artista. Yoko Taro es el director de estos juegos. Esa música me la pongo yo en el coche cuando voy en el coche, ¿eh? Tasteful chore has tasked you with. Hostia, que me matan. Totalmente de acuerdo, Mauricio, con lo que estás diciendo. De hecho, mira cómo lo estoy jugando, que le he quitado hasta las marcas rojas que hay. O sea, hasta cuando apunta un enemigo, a mí no se me resalta en rojo el enemigo. Cuando hacen ataques especiales tampoco se me marca en el suelo la marca roja del ataque ni nada. Todo eso lo he quitado porque quiero. Me lo estoy tomando para que dé más inmersión, ¿no? El juego. Como si fuera un juego normal de un jugador y listo. La marca roja algunas sí salen, no sé por qué. Pero la mayoría las tengo quitadas. ¿Qué dice? Aumenta... Ah, aumenta la magia máxima. He entendido, aumenta la carga máxima. Como si fuera esto un anillo de Dark Souls, ¿no? Vale, me falta una. De hecho, si te fijas, lo estoy jugando súper cerca a mi personaje. No lo estoy jugando como todo el mundo que lo juega desde aquí. Casi todo el mundo lo juega desde aquí. Y oye, no tiene nada en contra, ¿eh?
Pero se me hace un poco raro jugarlo de aquí. A lo mejor en las mazmorras sí lo pongo. Pero en single player sin guay de aventura me lo pongo cerquita al personaje, coño. Tienes tanta libertad. Back, foul temptress! I'll hear no more of your lies! Such a stubborn elf. Perhaps your companion will be more willing to listen to reason. I hope that you'll prove to be more reasonable than your companion. My offer makes perfect sense. Consider the ritual. The elf plans to perform will drive my children mad. But there's a better solution if you're willing to listen to reason. De hecho, cuando juegues juegos como The Witcher 3, Kingdom Come Deliverance, voy a sentirme limitado por completo y libre. Y siéntete eso. El The Witcher 3 está muy chulo también. Y el Kingdom Come Deliverance no sé cuál es. A ver, lo voy a buscar. Ah, vale, sí sé cuál es. ¿Este está chulo o qué? Lo tengo, creo que lo tengo ahí del Game Pass. ¿Está guay o qué? Quiero probarlo, ¿eh? Siempre me llama la atención, ¿eh? Siempre me ha llamado mucho la atención. A ver, lo voy a leer. El ritual que planea el elfo volverá loco a mis hijos. Pero hay una solución mejor si prefieres recurrir a la razón. El verdadero enemigo aquí es Molos Baja. Estoy de acuerdo. Deja que te ayude a liberar a mis hijos de la esclavitud del Señor de la Oscuridad y ambos ganaremos. Cuéntame más sobre tu propuesta. Puedo hacer mi propio ritual, destruirá el corazón de la cosecha y liberará a mis hijos. Deja que lo haga así y mis hijos estarán en deuda contigo. Te mostrarán un camino seguro a través de la huerta y te ayudarán contra Molos Baja. Vale, necesito hablar con Vano antes de tomar una decisión. Tómate todo el tiempo que necesites tú, como si no tuviéramos que salvar el mundo. Espera, pero sí, exactamente lo que tenemos que hacer. Esperaré a que te decida, pero van a dar algo como tarden mucho. Vale. A ver, ¿qué me cuesta esto? You can't seriously be considering her proposal, can you? She's a confounded vampire for Magnus's sake. ¿Tú no crees que podamos confiar en ella? She's an elder vampire. Setting those monsters free will be like ringing the dinner bell in a Nord feast hall before the meal is ready. Her so-called children see us as food and nothing more. The only logical solution is to perform my ritual. Lo siento mucho, pero estoy con la tía. Tengo que hablar conmigo antes de tomar decisión. Really? You need to consult with a monster before you agree to help the great. Este está muy cerrado. Está muy cerrado este hombre, no se abre. Tiene que abrir la mente, a ver. Have you considered my proposal? ¿Quién eres? Some call me the Crimson Major, others the concubine of Cold Harbor. I am an elder vampire brought to this new life by Molag Bal. These are my children, but they have been. My children protect this orchard because Molag Bal commands it. They aren't evil; they're slaves of the Harvest Heart. Instead of destroying them, help me set them free. Imagine. Yo la voy a ayudar, yo me voy a fiar, la voy a ayudar. Te ayudaré a liberar a los vampiros del corazón de la cosecha, venga. A most wise and honorable decision. I'll follow you to the ritual sites. Protect me. Ese ya no me quiere hablar. Mira, mira. Dice que no con la cabeza. Mira, mira, me gira. Venga, vamos. A mí me gustan mucho los juegos de fantasía medieval y los juegos del espacio. Los dos géneros son mis preferidos. Tanto estos de fantasía medieval como del espacio futurista, ¿sabes?
Tengo una gana que salga Starfield, tío. Uf. Creo que uno de los juegos que más ganas le tengo a Starfield. Igual que... O sea, para mí, los dos juegos que más ganas le he tenido fue a Cyberpunk y ahora a Starfield. Se está curando. Igualmente son mis géneros preferidos, aunque creo que le voy algo más a la fantasía. Yo creo que poco también, la verdad. Un poquito más también. Me va más la fantasía medieval. Y si es un poco oscura, mejor. Si me pone fantasía medieval oscura, me quedo con la... Hostia, que me matan. Estaba hablando y ni me he dado cuenta de la vida. A ver, voy a revivir aquí mismo. Joder, se está poniendo complicada esta zona, ¿eh? Madre mía, la sangre que me están chupando aquí. Defend me while I perform this portion of the ritual. Es una pregunta complicada, ¿eh? Es una pregunta complicada porque este todavía no lo he terminado. Entonces, quitando a este de la ecuación, yo me quedaría... Yo me quedaría con el libro de El nombre del viento. Y con su segunda parte, El temor de un hombre sabio. Creo que es lo mejor que... Sinceramente. Que los libros se asemejan mucho a los videojuegos, ¿eh? Yo creo que a los libros, yo creo que es muy difícil que se le supere. A un libro yo creo que no se le puede superar. Thank you for assisting. This portion of the ritual is complete. Vale, nos vamos al otro sitio. Yo creo que lo mejor que he podido experimentar yo a lo largo de toda mi vida en el tema de algo que me haya dejado increíble son esos dos libros. Ni películas, ni videojuegos, ni nada. Esos dos libros. Estoy deseando que acaben el tercero, que lleva ya más años que... Y no lo termina el hijo puta. Y al escritor de esos libros le han dado mucha...
le han venido mucho para hacer series y películas de esos libros y el escritor se ha negado. No quiere que de esos libros se hagan películas ni series ni nada. Thank you for assisting. This portion of the ritual is complete. Exactamente, es que es por eso, porque es que escrito, y aparte el escritor este que yo te digo, es que no me he leído un libro que lo haga igual, tío. O sea, es que es increíble como lo hace tu mente al leer ese libro. O sea, es flipante, ¿sabes? O sea, es que es increíble, es que la verdad es increíble, es que es un 10. Es muy top esos libros. Es muy top. Para que yo lo ponga encima de un Elden Ring o encima de esto, hazme caso, pero muy por encima. Muy por encima. Lo que te transmite al leerlo es increíble. Que yo no podía parar de leer, no podía. O sea, me tiraba hasta la madrugada leyendo sin parar. Y venga a leer, y venga a leer. Es que me tenía súper enganchado, ¿eh? Vale, habla con virga roja. A ver si me sale que estaban ahí los enemigos. Ahora. The time has come to perform the ritual and destroy the harvest. The black blood flowing from the harvest heart binds my children to Molag Bal. But it also gives us a connection we can take advantage of. While I provide the power to destroy the Por lo menos que también conmigo conectó mucho. Conmigo conectó mucho ese escritor y esos libros. Conectó mucho. Por ejemplo, parece... Por ejemplo, las obras de Stephen King la gente las conoce más por las pelis que por los libros. Y eso es diferente. En parte siento que me sube totalmente, ¿eh? Igual ya es un punto de vista personal. Eso lo dicen mucho, ¿eh? Dicen mucho eso. Que de Stephen King lo mejor son los libros. Que no tiene nada que ver. Las películas no son tan así como los libros. Que los libros son muy buenos. Yo no me leí ninguno de Stephen King, creo, sí. Creo que me leí uno hace mucho tiempo ya. Cuando era niño, me parece. Pero nada que ver con el libro este que yo te digo. A ver, mientras yo consigo el poder que necesito para destruir las mentes de los vampiros, tú debes cortar la conexión de Molag Bal. ¿Y cómo lo hago? Find the Lord of Schemes, binding totems, and destroy them. They are spaced evenly around the harvest house. As each totem breaks. Ok.
Be gone, foul creature. We don't have time for your games. Mortals are always so amusing. I offer information, aid for your quest, and you shun me. You expect us to trust a creature of the plains? Ridiculous! A mare as arrogant as a kin. How delightful. ¿Y qué hacen aquí I do todos? so love watching egotistical braggarts stumble. I may allow you to reconsider and accept my offer. Of course, I may not. I haven't decided yet. You there! Find out where that creature is lurking. I want her watched. ¿Cómo hago para citar los subtítulos, verdad? Mira, buena pregunta, porque eso yo lo tuve que activar, no viene por defecto. Vas a opciones. Creo que era nombres flotantes. Lo veo. A ver, ¿dónde era? Espérate. No. Creo que era en mecánica de juego, no, en interfaz, ¿no? No. Que lo activé el primer día, ya ni me acuerdo. Pero está en las opciones. Subtítulo de PNJ activado. Aquí está, en subtítulo. La primera opción. Determina si los subtítulos se mostrarán de los personajes. Lo activa y así todo lo que hablen los dragones y todo lo que hablen esta gente te salen. Es que esto viene desactivado por defecto. Subtítulo de vídeo activado, subtítulo de PNJ activado. En audio. De nada, para eso estamos, a mandar. Yo todo lo que pueda, mientras lo sepa, y si no lo sé, intento informarme y... The harvest heart is destroyed! The harvest heart has been destroyed. My children are no longer slaves to... Most certainly. Thanks to your efforts, my children are free. They won't give you any more trouble. Another successful mission, but we're not finished yet. Ok. A ver, tengo aquí 3 puntos de habilidades. Escudo obsidiana, petrificación. Encierra a un enemigo en una roca aturdiendo durante 3 segundos.
Dispara una ráfaga de flechas con un solo disparo infligiendo daño físico a los enemigos frente a ti. Vale. $2600. Vale, este hace más daño. Aquí va. Perfecto. Ah, tengo 2 más, vale. Pues lo meto en armadura media. ¿Tengo o no? ¿Y de mundo? Delincuencia y magia de alma. Cuando el enemigo tiene una especie de probabilidad de llenar una gema de alma vacía automáticamente. Bueno, venga, ya lo tengo todo. Vale. Venga, pues listo. ¿Cuál es la misión? Que no sé. Sin misiones. I appreciate what you did. Thanks to you, the vampires are no longer controlled by Moloch. ¿Y ahora qué? Ah, vale, es que antes creo que he bugueado porque están por aquí arriba. Me parece. Creo que tenía que ir por aquí. Efectivamente, ¿no? Aquí están otra vez. Here comes the champion, just in time, as always. Mortals are always so amusing. I offer information, aid for your quest, and you shun me. You expect us to trust a creature of the plains? Ridiculous! A mare as arrogant as a kin. How delightful. I do so love watching egotistical braggarts stumble. I may allow you to reconsider and accept my offer. Of course, I may not. I haven't decided yet. You there! Find out where that creature is lurking. I want her watched. Well, so far the vampires have... Nada, Mauricio, que vaya bien. Gracias a ti. We have come so far, but we have leagues to go before this business is concluded. We must... A Dremora army guards the walls of the citadel, but there are those among us who recognize the city, who knew it well before it was pulled from Nirn. Ya sabes que estamos por Discord. Cualquier cosa, ahí estamos poniendo fotos. Y bueno, a quien pida ayuda, pues se intenta ayudar. En el canal de Explora aquí en el Discord. Sin embargo, uno de nuestros conoce la ciudad, conocer secretos, ¿verdad? Podemos usar los salones de los gremios para lanzar un ataque desde dentro si alguien prepara los caminos. ¿Qué quieres que haga? Find a way inside and locate the Fighters Guild. Wards protect the hall, making it impossible for anyone to get in or out of the building. We know a secret tunnel that leads into the hall. Time is not on our side, but I will indulge you. Ask your questions. The wards are part of the defenses from an earlier era. They could be activated to protect guild halls in times of trouble. Once set, the only way in or out of the hall was through the secret passageways. The ward key is decorated with arcane runes that can unbind the defenses and deactivate the wards. It should be near the guild hall. Find the key and deactivate the wards. Then the fighters can emerge from the hall. Even the strongest armor has chinks that can... Vale. Y qué hace aquel tocando. Agüe siempre a su rollo, ¿eh? Ah, little mortal. While it might be entertaining to watch you bumble about the Citadel,
I would much rather just see you get about your right to the point. How distressful. Oh, very well. You seek a way into the Citadel, one that won't attract any undue notice. As it happens, I know never look a gift Daedroth in the maw, little mortal. I offer information, nothing more. The warded building you seek is near the main gate. I'll let the others know that you've got a way in. Se va a chivar. ¿Esto es un barco? Hostia, ¿es un barco? ¿Qué coño hace un barco aquí? Qué pasada, ¿no? Es un barco aquí por la cara. Hostia, casi te mato. And so, the little mortal, once more into the breach. I believe the Ayleid King wants you to find a hidden key. How amusing. The little mortal suspects a trap. You are wise to fear the duplicity of Dremora, but I assure you that you are safe enough. Illusions hide this area. And how death, most likely. The kin that guard this citadel will try to kill you. It's generally what we do. The old hall you seek is near the main gate. Technically, I am helping you, not them. But this constant desire to know the why of things grows tiresome. I don't want to confuse you. Just know that I have a debt to settle. As long as... The look on your face. How precious. You are dismayed. Why should this truth upset you? You benefit from my assistance, just as I benefit from death, most likely. The kin that guard this citadel will try to... ¿A recolectar se refiere a qué? ¿A matar o qué? Ah, no. A matar a esta gente de aquí. Desactiva las barreras, son de gremio de magos, ¿vale? ¿Cómo se desactiva la barrera esta? Ah, vale, con la llave que acabo de conseguir.
I knew you'd be able to deactivate the wards. The Fighters Guild troops have already begun our two-pronged attack. The fighters will draw the attention of the Dremora while you go to the upper city. For the mages to utilize their guild hall's portal. Okay. Coming through the gates again. We've got to stop them. Se me ha olvidado hablar con alguien, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Habla con Lira entero, pero ¿dónde está Lira? Bueno, da igual. ¿Qué me dice que está allí? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿A que me matan aquí? ¿A que me matan aquí? Ah, está aquí Lira, vale. I'm impressed, little mortal. A smart investor keeps track of her investment. The fighters surprised the kin and might even win the day. Bravo. But once you control ill-informed, impulsive mortals. Did you think you could just stroll up to the portal you seek? The Volcanos guards a key to the... Finish your original quest first. Help your mages. Banish these kin to the darkness that spawned them. It is... Okay. They're coming through the gates again. We've got to stop them. Que no paran de salir cosas de aquí, ¿no? Me mata. They're coming through the gates again. We've got to stop them.
están dando cosas todo el tiempo guay, ¿no? Qué raro. No, ya no. Hostia puta. La que me acabo de dar. They're coming through the gates again. We've got to stop them. Vale, ya parece ser que no me dan nada interesante, me voy. Pero hasta hay un tiempo que dan cosas guapas, ¿eh? A ver, inventar suministro. Joder. Esto me está costando ya, ¿eh? O sea, esto ya nada fácil esto, ¿eh? Uf. Vale, por ahí no veo nada. A ver por aquí. Aquí hay otra. Vale. Allí hay otra custodiada. Vale, y la última. Allí, ok. No, no me he podido ir. Did it again, my fearless friend! Well done! With the Dremora caught between my powerful mages and King Dinar's the Mages Guild and the Fighters Guild will complete the conquest of the Citadel. But we need someone to storm the Pyramid stronghold and deal with the leader of... Your common vernacular aside, that is indeed the critical task. Vulcanos Ceres has a key to the labyrinth. Your curiosity knows no bounds. Part of Molag Bal's stronghold. It's a maze of tunnels that lead to the endless stair. No doubt the path is littered with traps and dangers, but we must push on. Cadwell tells us that the portal to the planar vortex awaits us at the endless stair. As far as I can tell, he's a trusted servant of Molag Bal. Not only does he command the force part of Molag Bal's stronghold. Ok. Encuentra la entrada a la pirámide. Vale.
¿Esto qué es? Guardarropa. Me llevo la ganzúa. Receta rica. Ganzuita rica. ¿Y esto qué es? Nada, ¿no? Vale, para que no me ocupe espacio, me cojo la receta y la aprendo. Eso estará aquí arriba, aquí. Vale, pues ya nos podemos ir. Ah, no, pero era por aquí, ¿no? Ah, no, es por aquí. Sí. Se valía en esta ciudad, ¿eh? Se valía muy parda, ¿eh? Vale, por aquí no puedo entrar todavía. Only those of Daedric blood may enter the pyramid, little. I told you that you'd need my help. A Daedric ritual locks this door, and only a willing offering of kin blood will open it. I am your key to Valkanaz Saris. You are my key to vengeance. My clan was destroyed, erased from this existence. And the hand that orchestrated that destruction was Valkanaz Saris. He thought my clan was a... That I cannot do, little mortal. If the Valkanaz is banished by my hand, I will lose honor and standing. If you kill him, however, I remain true to my word. And the way is open. Destroy Saris. Haz que sufra. Qué guapos los dibujos estos que salen aquí, ¿eh? Jode's bones! What is that thing? Hostia puta. Mortal fools, duped by an outcast kin. I will take great pleasure in ending your lives. My lost clan awaits Saris in the darkness. Even though the blade that banished him was not in my hand, his end was my doing. You have been a most useful weapon, little mortal. Take the labyrinth key, with my thanks. Ok, llave del laberinto. You proved very
useful and earned the assistance I provided you. But I wouldn't recommend... ¿Y ahora qué hago? ¿Salgo o qué? Supongo, ¿no? Vale, está aquí abajo, ¿no? Reunión. Que sepáis que vamos a morir todos. I hope you brought the key. We're ready to make the final push, but we're finished if we can't get inside. This is our last chance to save our world. How odd that the Dremora aided us against her kin and Molag Bal. She must have had a powerful thirst for vengeance. Anyway, it appears as if we are once again in your debt. Our forces have gathered and are ready to move. We need to find the planar... Well done! Then we still have a chance. We sent in a small force to cause a distraction. They Ay, la quita sin querer. After you receive your briefings from Hanan and Gabrielle, select a soldier to accompany you on your mission. Después de recibir los informes de Han y Gabriel, elige un soldado para que te acompañe en tu misión. Elige cuidadosamente porque nuestro plan depende de que nos abras el camino del laberinto. Este es el último ataque. Que no sea en vano. Pero antes me pongo mi pieza nueva. Hombros. Está aquí. Vale. Y como ya es el último, ahora vengo y voy al baño. No tardo, un segundo. No tardo, ¿eh? Como ya me que me estoy meando. Ahora vengo. Ya estoy por aquí. Y al hop. Vale, habla con Handy y con Gabriel. Vamos a hablar con... A ver qué me cuenta. The Fighters Guild is ready. We're prepared to follow you into the very heart of Molag Bal's lair. Of course, we've already sent in a small force, a distraction as it were. While they keep the enemy occupied, you slip in and open the labyrinth. As you clear a path, Fighters Guild soldiers will fall in behind you to hold them. You need to be able to move fast. A large force would only draw attention to you and slow you down. Select one of our soldiers to take along if you like, but more than that would be more of a... Vale, y ahora con Gabriele. Con Gabrielle. Gabrielle Benele. Ready to do our part for this effort. I just wish I had as much confidence as Vanus Galerion. We're facing some overwhelming odds here, you know. Molag Bal is using tactics similar to what we faced in the chasm. He set up a portal to move his troops around quickly. As you head in to open the labyrinth, we need you to close that portal. ¿Por qué no envió una tropa entera? King Dinar insists that the initial strike be fast and precise.
He doesn't want the entire army getting in your way or causing Molag Bal to respond in kind. You've proven yourself time. Me? Really? I'd be honored. But I think you'd be better served with a fighter type right now. I'm sure we'll be... After you disable the reinforcement portal, I'll try to catch up with you before you enter the labyrinth. We'll stop this plane meld together. Se viene pelea guapa ahora, ¿eh? Habla con los soldados antes de tomar una decisión. You need someone to accompany you into the Dark Lord's lair. You free the Lamias from our prison. Let me, we promised. You helped save our children. We shall help save yours. If you decide my place is at yours. About time you got over here, old chum. Exercise is all well and good, but if I keep this up much longer, I'll be useless in the actual battle. Y era hora que viniera aquí, vieja amiga. El ejército es bueno y todo eso, pero si sigo con esto mucho más tiempo voy a ser inútil en la batalla real. Necesitaría tu ayuda una vez que comienza el asalto. How marvelous! I shall march by your side into the darkest depths of foul iniquity. Our weapons aloft and aglow with the fires of eternal right. Bueno, por ahora este se viene conmigo porque se me cae bien desde el principio. A ver, este que me cuenta. You ever get the feeling you were meant to do something important? Me neither. But this could come close to that. We stopped the plane meld and saved the people of Tamriel. I've dreamed of this moment. Seriously, I always knew I'd end up fighting to save the world in Cold Harbor. I mean... Lo siento, pero creo que se va a quedar este hombre. Me gusta este hombre. Me cae bien. Time you got over here. A quest? How? My sword is yours, my boon companion. Together, we will protect the beautiful realm of Cold Harbor and perhaps Espero que no muera, por favor. Lo único que pido. Es el único que me cae bien del juego. Have you selected a companion to accompany you? If you need more time to speak with your friends, please take it. This might be the last. Very well. Come with me and I'll explain the exact details of your mission. Ay, Dios mío. Recibo las instrucciones de Dinar. Our forces are gathered, and the time has come to strike fast and strike hard. Se viene pelea épica, ¿eh? Is not on our side, so we must make every moment count. Troops are already inside, fighting and holding ground, causing a distraction so that you can deal with Molag Bal's ability to call reinforcements. For the initial assault, Cadwell will assist you. Don't be fooled by his bizarre antics, for his heart is Estoy de acuerdo. full of courage and honor. Close the reinforcement portal. That is your first priority. Gabrielle and her forces will join you then for the push to the labyrinth. Once the labyrinth is opened, you must make your way through Molag Bal's personal sanctum and find the portal to the planar vortex. That is your ultimate objective. If we are to end the plane meld, we must disrupt the planar vortex and cease its destructive storm. Take your brave companion and venture forth. Close the reinforcement portal so that our forces can wage war on the Daedric Prince. Then open the labyrinth and lead us to the planar vortex. Our destiny is in your hands. ¿Estamos todos preparados para la guerra? Yo creo que es hora de hacer una pequeña... A ver si puedo hacer una captura de pantalla del momento, a ver. Aquí. Opciones, vídeo. Modo captura de pantalla. Aquí. Está guapa, ¿eh?
Ahí le he dado sin querer, espérate. Ahora, le toque de aquí. Captura de pantalla. Y listo. Escalera infinita, usar. Empieza el tema, ¿eh? Fogonazo blanco, ¿eh? One last crystal, chap. One last leap into the fire. Unless we survive, of course. But how likely is that? No sé, Cadweb, pero por favor no te mueras, ¿eh? Que me caes muy bien. Por favor, ten cuidado, ¿eh? Como el juego me haga... Como me maten al personaje me da algo, ¿eh? ¿Y ahora para dónde? Me cago en la verga. Llega hasta el portal de refuerzo. ¿Dónde está eso? Está aquí atrás. Coño, me vine arriba ya, ¿eh? Yo. Quise ya liarla. Joder. Joder, cómo me quita vida esto, ¿eh? Vale, una ermita aquí. Y supuestamente ahora tengo que ir allí, ¿no? Vale. Ah, es aquí, coño, vale. No lo había visto. Darkness be only used for evil. We stand by you, champion. El ojo de... ¿Cada cuál dónde está? Hasta aquí. Esto pasa otra foto desde aquí, ¿eh? Chula, ¿eh?
Voy a hacerla. Aquí, aquí, aquí. As soon as I sensed that you sealed Molag Bal's portal, I figured it was safe enough to follow you. Gabrielle has assembled a team of mages and scholars to aid you inside the labyrinth, as we need all of the fighters for the main assault. Vale. Now that we don't have to worry about overwhelming hordes of reinforcements, we're sending in the main assault force. Of course not. Even I am not so foolish as to enter Molag Bal's inner sanctum myself. Gabrielle and her mages will accompany you inside. Oh, you'll know the source of our world's destruction when you see it. Just find a way through the labyrinth, and try not to let the deadly traps and horrible monsters kill you. Now go, and good luck. Reconocerás la fuente de la destrucción de nuestro mundo cuando lo veas. O sea que se viene... Se viene meneo ahora, ¿no? No pierdas la esperanza, amiga mía. Dependemos de ti. Vale, habla con Gabrielle. Gabrielle Benele. Expected the prince to be much of a reader, but all these books. Imagine the wealth of knowledge they contain. I could spend years in here if we didn't have more important matters. We can't get out of this room. The door on the other side won't budge, and we haven't been able to figure out the mechanism yet. Search around the room, I guess. Who knows? You might find something useful among the dark tomes and old fables about lusty Argonians. But Vale, aquí librería. ¿Podré leerlo? No llega, ¿no? No llego. Vale, pues listo. Abre la puerta de la biblioteca. Aquí sí hay libros, míralo. Eso. Léelo que luego ya lo... A ver, ¿podré verlo de aquí? No, lo de aquí no me deja. Bueno, voy a leerlo, la verdad. Aunque lo puedo leer luego, pero lo voy a leer ahora. No es muy largo, ¿no? Caballero de espada reluciente. Curano, Exarca y espada brillante. Primero en el nombre del Rey Supremo y amado por la mismísima dama. Por la presente se te ordena en su nombre que te dirijas con premura a la ciudad de Abagarlas. ¡Abagarlas! El rey ha autorizado la soldadesca que solicitaste y te permite abandonar Delodil con la siguiente persona de fe. Lanat, antigua exarca de Abagarlas, oscuro. Abagarla es como... Abagarla, venga, vete a apagarla ya. Oscuro y recién nacido en su servicio. Endarre, primarca. Primarca es como una prima, pero del primarca, ¿no? Y espada brillante al servicio de la dama. Balasha, suma sacerdotisa y caminante del sol al servicio de la dama. Ostarán, espada paládrica y comprometido al servicio de la dama. Vuestra misión es escoltar al espada Ostarán y proteger la reliquia que transporta. Se han realizado todos los esfuerzos necesarios para garantizar el éxito de esta misión, y todas las armas y armaduras de la ciudad se encuentran a vuestra disposición. El Bibicus debe ser destruido a toda costa, con fe y los ojos vueltos hacia la explosión solar. Latex. Pues mira, me quedo igual porque no me he enterado de nada. No sé qué. No sé si era de antes o si es ahora que alguien lo ha dejado ahí. Ni idea, pero abre la puerta de biblioteca. Vale, me dice que hay 3... vale, hay que bajar. Qué zona más chula, ¿eh? Está curradísimo el juego, ¿eh? Y esto es del 2014, pero claro, esto es el base. Este es el juego base, o sea que esto ya estaba en el 2014, tío. Qué pena que no sacaran el juego en español del principio. No sé, ¿a qué mente se le ocurre? Imagino que no habrá tanto presupuesto al principio, pero siendo la compañía que es, que no tuviera el presupuesto para... Bueno, no sé. Supongo que tendrán sus motivos, ¿no? Pero... Vale, ya no hay nada más por aquí.
Toca la llama para obtener su poder. Ah, no lo puedo leer, ¿no? La llama de la Édrica, sí. ¿Es muy largo? No. La llama de Édrica. Guía de poder de las llamas de Édrica, volumen 3. Ah, hay varios volúmenes. Bueno, pues entonces tampoco me interesa mucho si ya no me leí los otros. Vale, ya he recibido uno. Supongo que ahora me tendrán que dar los... ¿Pero qué hago con esto? Estoy un poco perdido, ¿eh? He vuelto al principio, creo, ¿eh? Sí, he vuelto al principio. Vale, la puerta es esa, ¿no? Pero seguramente tenga que venir con la llama, claro. Vale, pues vamos por aquí, por aquí, por aquí. ¿No? Toca todas las llaves para obtener el poder. Enciende el fuego para activar el mecanismo. Ah, vale, coño. ¿Pero eso me lo decía antes? Ah, vale, vale, vale. Vale, ya lo pillo, ya lo pillo. Pues he visto más boquetes de eso. Ya lo he pillado. Claro, ya hay uno. ¿No? Hostia, casi me mato, ¿eh? Míralo, ahí está, ¿no? Vale, ahí abajo hay otro. ¡Ah! No me jodas, tío. Es que... Tío, vamos a ver. Ese hueco ahí es muy perro, ¿eh? Ok. Para la siguiente zona, por aquí, ¿no? Ush, casi me mato otra vez. Buah, me flipa esto del tema este de las librerías aquí. Muy guapo, tío.
Muy chulo. Me flipa el arte, tío. Un poquito más de iluminación, pero bueno. Porque es que no se ve un peo, ¿eh? Pero nada, no se ve nada, ¿eh? Fíjate que ahí hay una llama. A ver si no me mato por el camino. ¡Eh! Se ha apagado, no puede ser. Se ha apagado. No, tío. Vale, se han encendido otra vez. ¿Y este? No sé qué pasa. Pero me voy. No veo nada, tío. Pero... atraviesa la cámara oscura. Pero no se ve, tío. O sea, vale que sea oscura, pero una cosa que sea oscura y otra cosa que... La cosa que no se ve es una mierda, ¿no? ¿Que me voy a matar? Menos mal que esto se ilumina y sé que son estanterías. Vale. Vale, esta gente quiero que apagan el... Creo que lo apagan, ¿no? ¿Y ahora se enciende o qué? Es que no sé dónde coño estoy, tío. Se han pasado un poco, ¿no? Con el tema de la iluminación, no veo nada. Por aquí, ¿no? Ahora no sé si estoy volviendo, no sé qué coño estoy haciendo. Aquí está la puerta. Si no fuera por el icono... Portón del puente. Ahora. Vale. A one-way door. Looks like we can only go forward from here. I hope the others are all right. I can't imagine we have too much farther. Stick close to me. There's probably... Qué guapo, tío. There has to be a way to get out of here. Wait a moment. Something bad is about to happen. Sometimes I hate it when I'm right. Here they come. ¿Encuentra el camino? Hostia. Come on. We need to find a way out of here. I need to get this door open. Hold them off while I work on this. Vale. Door's finally open. Let's go. Corre.
I knew I'd find them here. Interesting. I'd never been to this area before, but it's breathtaking. Cadwell, your mastery of portals does you proud. Cadwell takes some getting used to, I must admit. But he really is an amazing fellow. Wait a moment. What happened? Where's the rest of your team? Well, the others will have to fend for themselves for the time being. I'll send Cadwell to find them shortly. Things are looking grim outside, by the way. We've lost many fine men and women already, and the battle is far from over. Even without his portal, Molag Bal has the ability to throw an unlimited number of forces at us. We're holding our own, but just barely. Winning isn't our goal, though. We just need to survive long enough for someone to reach the plein air vortex. Far too many. Hanan was caught by surprise and wiped out, along with a large number of Fighters Guild soldiers. King Dinar's group was also ambushed, but he managed to fight his way out of it. Many were wounded, though. Time is running out. Thank Cadwell for that small favor. I'm not sure how he does it, but I think he's grown so attached to Cold Harbor that he's actually become part of it. Unfortunately, he can only teleport one other person at a time, and it is a lengthy process. The portal that leads to the plein air vortex is just around the bend. Molag Bal won't simply let you walk up to it, though. He's going to do everything he can to stop you. I'll provide what help I can. Pues vámonos, ¿no? Encuentra al portal al vórtice planar. Bueno, pues se viene captura otra vez. Sí. Así más guapo, ¿no? Que se va el gato. Mira el gato cómo se mueve. Vámonos. Hostia. I decided to use my help after all, and Zignith sends her results. Anda, mira quiénes son. Ay, la elfa. Guay, 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 se han unido. Al final son amigos, ¿no? ¿O qué? Espérate, me voy a poner ahora eso. Inventario. Piernas porque yo tengo pesada. Claro, necesito la media. Tengo pies medio. Pierna media, mano media. Cintura. Me falta la cintura media. Pecho medio, cabeza. Vale. Lo tengo que reparar, ¿eh? Estoy irregular de eso. Venga, vámonos. Aquí, ¿no? Qué guapo, ¿eh? Hostia. Telcor el implacable. Pues habrá que matarlo.
No he podido saquearlo, ¿no? Qué mal. You have done well, my child. Lo has hecho bien, hija. ¿Cómo? Ah, se refiere a mí, ¿no? You have performed better than I expected. Even in the face of unrelenting danger. ¿Qué estás haciendo aquí? Eso digo yo. Like you, I have come to finish this. Thanks to the efforts of your army, you have gotten this far without drawing the gaze of Molag Bal. I use a similar distraction to travel. Keep working on it. You will solve the riddle eventually. There is more to do if you wish to save your world. To halt the plane meld, you must enter the eye of the storm. I have been with you every step of the way. I provided a safe haven in Cold Harbor. I gave you knowledge of the lights of Meridia. Hostia, no es una simple jardinera, ojo, ¿eh? A surrogate. Me has utilizado. Used you? Of course I used you. But you knew what was at stake from the beginning and did what was necessary to... You must enter the planar vortex. The interstices of space and time. Destruye la áncora oscura que hay en su interior. Desata el poder de la luz de Meridia en el punto focal del vórtice planar e interfiere con el vórtice. Suena como un viaje sin retorno. La vida de una mortal insignificante para salvar un mundo entero es un pequeño sacrificio. Si tienes éxito, el brillo de luz desencadenada consumirá el vórtice y detendrá la fusión del plano, de planos. Si entramos en el vórtice, ¿qué será de nuestro ejército? Buena pregunta. Convocaré a los que aún viven y los atraeré al vórtice con nosotros. Pero ¿no morirán también cuando destruyamos el vórtice planar? No hay nada que temer su brillante abrazo. Habla súper raro, habla muy a lo Miyazaki, ¿no? Te dice, se harta de hablar, pero no te enteras de lo que te está diciendo. Como los Dark Souls y estos juegos, ¿eh? Pues nada, se viene liada, ¿eh? La escalera infinita. Las almas condenadas condenan en susurro el vórtice planar y las escaleras infinitas fueron construidas por el mismo arquitecto. No me da tiempo. Hostia. Buah, qué puto pasote, tío. Destruye la primera ancora oscura. Y está hablando tan normal, andando tan normal. My power is greater in this between place. ¡Hala! A tomar por culo. The Dark Prince will need stronger chains than that to stop me. Come, we have things to discuss. Hostia, ¿esta tía quién es? You seem surprised, mortal. Did you not suspect my true identity? Esta es la espíritu. ¿Por qué fingía ser la jardinera? I did not pretend. No fingía, mortal. Soy la jardinera. I am the groundskeeper. I merely hid the fact that I am also Es un príncipe daédrico. My plans have been long in the making. Had I revealed myself too soon? Do not presume to question my motives. Suffice it to say, I required mortal assistance to destroy. Reality is a game, mortal. Learn to play, or resign yourself to becoming one of the pieces that is meant to be sacrificed. Hostia. Avisa a Meridia cuando esté lista. No se ve que esto ya es el final de la historia principal, ¿no? Pues nada. A ver, ¿me cuenta? Most people dream of lusty Argonians or delectable dishes, but not old Darien. Oh no, I dream about planar vortexes and why waste words when I can simply show you? Look around. I've been dreaming about this place since I was a young boy. Seeing it live and in person, that's a bit unnerving.
With a blinding light, brighter than any I've ever seen. Then I'm in a room where everything's illuminated, as if the world itself is made of light. And I'll soon wake up in a really bright room, too hungover to remember what I did, I hope. But that's not likely if I'm alive, which is more than I could say for a lot of the soldiers out there. I keep thinking that if I would have stayed back, I could have changed things. I know how war works, though. Someone. Yes, I am. And after everything I've seen, the werewolves of Camlorn, the dungeons of Angoth, the towering spire of the Doomcrag, and now this, I feel like I've seen it all. I can honestly say, now let's go cause some havoc for the Prince of Schemes. This will be our finest moment. With a blinding light, brighter than any I've ever seen. Así me lo ha dicho. Vale. A ver qué dice Gabriele Benele. I imagined that this was going to be a grand adventure, but I never pictured the horror of all this. So many of our friends and companions have died. Damn right I'm determined. And more than a little irritated at all this. Come on, hero. Let's show Molag Bal how it's done. I think we can. I hope we can. All I know is we've come too far to give up now. No se sabe si vamos a poder ganar la guerra o no, ¿eh? We still have a lot of fight left to go. I think more of us are going to die before this is all over. Solo me preocupa que aún nos quede por delante mucho que pelear. Creo que más de nosotros moriremos antes de que esto acabe. A ver qué me dice este. Este es el elfo, ¿no? Valenwood is part of Nirn after all. That's probably just wishful thinking. I've spent my life hiding in a dark forest. I've never seen the sky over Valenwood, or felt real rainwater on my skin. Molag Bal lied to us, and I'll never forgive him for that. I'm proud to be a part of all this. It's better to die fighting for what you believe in, than to die fat and content. I read that in a book. It wasn't a good book, but the phrase stuck with me. Trataremos de no morir. ¿Qué te parece? ¿A ti qué te parece la opción de no morir? I agree with you wholeheartedly on that. Inspiring quotes are nice and all, but living to tell our own tale is so. ¿Estás sola ahora? ¿Qué harás cuando todo esto termine? Find a new home. See the world that I've only heard stories about. You don't have to worry about me. I'll be fine. Ahora luchamos por ello. ¿Podríamos sobrevivir en esta batalla? Vale. A ver qué me dice el vano. Meridia and Molag Bal have always hated each other with a fiery passion, but that hatred has cost so much. Posibilidades no creo ni en la suerte ni en la fortuna. Ganaremos este día con sangre y magia, o moriremos en el intento. No podemos fallar. ¿Qué pasará con el gremio de magos si fallamos? No, ahora dice que esto no podemos fallar. Pero somos los elegidos. Somos héroes designados a ganar. Por eso ganaremos esta lucha. ¿Qué pasará con el gremio de magos? Todos morirán. Y eso en el mejor de los casos. Probablemente todos se conviertan en almas condenadas esclavizadas en puertos gélidos. Vale. A ver qué dice el rey. I thought the battle behind us was dreadful, but this place, it boggles the mind. Still, we've made it this far. Agradezco su ayuda y el asesoramiento que ha proporcionado hasta ahora. I've seen the rise and fall of my people. Yet I stand before you, the last of my kind. I am the last Iliad. ¿Cómo era su pueblo? Cruel tyrants and conquerors, who believed ourselves better than the other races of Nirn. When the lesser races decided we were the enemy and united against us, our downfall was all but Pues sí, estaba en desacuerdo con su pueblo. That is a reason I am the last king of the Iliads. Los más jóvenes la ayudé. Creía en lo que luchaba. I believed in what they fought for. I was there. Te recuerdo, tuviste la batalla contra Faulchu. And I remember you, my young friend. The magic of your armor was not enough to deceive me, though the power you wielded could have done more harm. Vale. ¿Quién más queda por aquí? Nada, esto es una piedra. A ver, Cadwell, por favor. Pueden morir todos menos tú, ¿eh? Cadwell, que me caes muy bien. A ver. I always wanted to see a planar vortex up close and personal. Isn't that sky spectacular? Espera. ¿Qué era lo que hacíamos aquí? Que te tío siempre así. No... Estamos aquí para tener una posición de plano.
Por supuesto, nuestra épica aventura. Se me había olvidado. He estado en muchas aventuras de esas, ¿sabes? Después de un tiempo tienden a mezclarse. Igual que estos dos reinos ahora mismo. Oh, lo siento, hija amiga. Eso es algo malo, ¿verdad? Sí, la fusión de planos es algo malo. Brillantes vistas del puerto gélido. Como mojar pan en miel. ¡Qué asco! Aún así, creo que esta podría ser mi mejor aventura hasta ahora. Ah, mira, no puedo decirle eso. ¿No estás preocupado? No siempre ganan. Que te sirva de lección. Y ahora vamos a detener la fusión de planos. Pues nada, ya he hablado con todo. Vámonos. Porque puede que no tengas otra ocasión. Pero no te demores. El tiempo se nos escapa y cada momento es un ladrón que roba mucho más de lo que deja. The Lord of Brutality uses dark anchors to bind this vortex. We must destroy all three before the power of Meridia's light. Meridia's light must be unleashed at the focal point of the vortex. Vale, en vez de decirle eso, no sé si mirar un poco por aquí por el mapa, no sé si habrá algo... ¿Habrá un coleccionable o algo? Yo creo que no, ¿no? Simplemente será tirar para adelante y ya está. Que esta será tu última oportunidad de hablar con tus aliados antes de que comience la batalla final. Cuando estés lista, me lo sabes. Estoy lista, venga, vámonos. Entonces comencemos. Destruyamos la áncora y... Restante, empezar a buscar puntos focales. Venga. Es rápido. Pues nada, para allá. Hostia, pensaba que me caía, ¿eh? Vamos a esta batalla épica. Vale. Vámonos. Hostia, teniendo un support, tío. Esto es otra cosa, ¿eh? Estoy a ver qué dice. Ah, vale, lo está haciendo, ¿no? Hostia. Ya me he cansado de tus juegos, Meridia. Se está enfadando, ¿eh? Ah, mira, no ha cubierto. Vale, me voy a otro sitio. Vale, está cubriendo ahí. Vale, aquí está la otra, ¿no?
We're running out of time. I'll make sure these anchors are destroyed. You have to keep moving. Place the light and disrupt this vortex. I'm sticking with her, my friend. Gabrielle and me, we've been through a lot. I'm not going to leave her alone. Darian? No one else dies today. That's an order. Come on, let's go set the light in place. Vale, se quedan ahí algunos por lo que veo, ¿no? Ok. Preste al consejo Molachbal. The light approaches. It brightens the shadows. It attempts to break the darkness. But the darkness is strong. Our Father, our God, He is the darkness. He shall repel the light approaches. He will consume the light. He will tear it apart. He will destroy it. He will destroy Our Father has spoken. He wishes us to challenge you. Hostia. And you alone. Se lo han llevado, ¿eh? You believe that light can destroy my playbill? Your prince thinks I would allow this? She is more foolish than I thought. Hostia. Oh, how sad. You were drafted into a war you could never win. My counsel shall destroy you. I shall enjoy watching a hero die. Most curious. Es que voy chetadísimo, ¿eh? Cinturón medio, ya era hora. Where are you hiding? Merely fetching those who would stand against you. I'm tired of this game. Now you shall die. Get behind my shield. Did you think it would be that easy? My minions will tear you apart. Gabrielle! Focus all your energy into this! We can't let up! I'm doing my best! You deal with the crystal. We'll take care of it. This may well be our last battle. Let's make them remember it. You must hurry! My shield can't withstand much more of this. Almost! There! I can feel it, Wallace. We can beat this. We can. Darian, behind you! Have no fear, beautiful Gabrielle. We're under control. You have to hurry. We can't hold back much longer. The light is ready. Quickly, release it. No! You cannot do this. I cannot fail. Darian! Get back here! Darian!
¿Qué pasó? Hostia. ¿Qué hacemos aquí? The planar vortex is La fusión de destroyed. planamola llega a su fin. Molag ¿Estoy Bal's muerta? plane meld. You are mortal. Eres mortal, empezaste a morir en el You momento que began to die naciste. the moment you were No born. estás completamente muerta aún no. You are Tu not canción fully apenas dead. acaba de empezar y Not muchos yet. versos Your song aún has only aún just quedan por begun, escribir. ¿Dónde estoy? and many verses still lay before you. The vortex has been destroyed. Para que te resulte familiar y confortante. I Es un designed pequeño this plano place to be intermedio de familiar and Oblivion. calming to you. Bajo mi protección aquí It no is a sufrirán ningún small daño. pocket of oblivion, under my protection. Those present when Los you presentes cuando shattered rompiste light la luz were están under my bajo mi protection. protección. They gather in the room beneath us, saying Abajo their farewells. despidiéndose. Those who were not a part of the final battle, I cannot Pero qué say. raro hacer la transición de, no sé, un poquito de, no sé. The Aeliad king suffered grievous wounds. El rey sufrió herida grave, está cerca de la muerte, pero aún no ha But he fallecido. has not passed yet. ¿Qué decir con que acaba de empezar? Do you not see how singular you are? How remarkable. You entered the realm of a Daedric prince, gathered an army strong enough to fight his legions. ¿Qué es lo que quieres de mí? For the nonce, we require nothing. But the Dark Princes have taken notice of you, and they have plans. Prepárate y estate preparada cuando Oblivion llame. Plans. Prepare yourself. My time has finally come, it seems. I have lived far longer than any of Meridia's shield protected the others. Darian and I were outside the shield, dealing with Molag Bal's damn portals. Eras como un faro y fuiste el último que veré jamás. ¿No puedes verme? Se quedó ciego. Mira el ojo. Mira el ojo. La oscuridad llena mis ojos. Cuando la luz estalló a mi alrededor, alguien me empujó más cerca del escudo de mi vida. Era demasiado tarde para salvarme, pero me trajo aquí. Mi destino no importa. Me alegra que Nir esté a salvo. Detuvimos la fusión de plano. Then I shall rest well, knowing my final day, the final day of the Aeliad people. I want you. Quiero que tengas esto. Es un regalo de parte de mi pueblo por la heroína de Nir. Para la heroína de To the Nir. hero of Nirn, to honor you and Una espada, those who ¿eh? fell beside me in this. Y murió. Pero yo lo primero que voy a hacer voy a ver la espadaca que me acabas de dar. A ver. Mano hábil. Esto, ¿no? Uf, daño de llama del tirón. Eso es. Ahora con Gabriel Benele. Logro de bosqueado, campeona radiante. Aquí está Gabriel Benele. How many did we lose today? I can't even count. I fear going back home. Seeing who survived. How can you ask me that after what we've been through? Darian, the king. I don't know. He wasn't here when we arrived. I didn't see him. When the light erupted, Vaughn. We will honor the Aeliad king for his sacrifice this day. I'm still trying to work that out myself. When you touched the light, you erupted in holy flame. We thought we had lost you, truth be told. I've never seen destruction like that before. I don't know. Anyone not in the vortex should have been protected from the blast. But I have no way to know if they survived the actual assault. Estoy lista para volver a casa. As am I, my friend. As am I. Dejemos este lugar una vez por todas. Que todos los compañeros de Primo encuentren su propio camino a casa. ¿Pero para dónde voy yo ahora? The planar vortex is destroyed. Molag Bal's plane meld. You are mortal. Ya me lo ha contado ya. Pues nada, vamos a salir, ¿no? Ciudad hueca. Claro, todavía estoy en Puerto Gélido. Míralo.
Ha llegado la vestigio. El enfrentamiento final con el dios de las intrigas se acerca. Los 5 compañeros se reúnen en el refugio. Reúnete allí con nosotros. Ojo, que no ha terminado todavía. Que no ha terminado todavía. Que no ha terminado todavía. Voy al refugio. Vale, lo primero que voy a hacer... Inventario. Vale, ¿dónde está la mesa de encantamiento primero? Taller de cafetería, sastrería, sastre, nada. Taller de alquimia, sastrería, nada. Mesa de encantamiento. Aquí. Creo que aquí encantamiento. Extracción. Selecciona un glifo que quiera extraer y pulsa A para colocarlo en el hueco de extracción. Pulsa para extraer y pulsa E para eliminar la selección. Recuerda, extracción destruye el glifo. Extrae solo los glifos que no quieras. Por ejemplo, quiero el de salud, ¿no? Supongo. Extraer. Por verlo. Pero no decía que solamente era uno por día. Praxis. Uf, eso ya son cosas raras, ¿eh? Pensaba que era uno por día. Taller de joyería. Ah, claro, toque al de la arma. Debes tener acceso a estivales para poder utilizar el taller de joyería. Claro, si era el de la arma, armadura y tal. Es verdad, esto no es. Por ejemplo, voy aquí donde está. Armero, no sé qué. Aquí está, aquí es. Forja, bate, cafetería, herrería, sastrería, herrero. Vale, es aquí. Justo aquí, ¿no? Supongo. Investigar. Selecciona arma o atendo y luego se usa para elegir el que quiere investigar. Investigar, destruir el objeto. Investigar solo objeto que no quieras. Plano. Desmantelar. Ni idea. Carpintería. Carpintería. Sastrería, a ver. El inventamiento de estos objetos solo que no quiera. Pero que es lo que te da. Materiales, supongo, ¿no? A ver. Ah, te da materiales. Cuero, algodón, vale. Y este, por ejemplo, tiene una lupa porque tiene investigar. ¿Y cómo se investiga? Investigar. Por ejemplo, quiero investigar
El casco. ¿Cómo se hace esto? Investigar. ¿Cómo se investiga? No tengo ni idea, ¿eh? Ah, aumenta la recuperación de salud y magia, aguante. Vale. Vale, ya lo pillo, vale, ya lo pillo. Vale. Vale, ya lo pillo. ¿Y a mí que me ha dejado sin casco o qué? No. Tengo este, vale. Vale, ¿dónde está? ¿Dónde hay un vendedor? I wasn't sure what it would be like. Vale, aquí vende cosas. Bastón, encantamiento nada. Espada sí, gema no, glifo no. Opciones tampoco, sastre tampoco, venenos tampoco. Esto sí. A ver, un momento. Me da la sensación de que no tengo equipado lo mejor, ¿no? Cabeza sí tengo. Pecho, esto. Hombro. Ah, porque tengo la media. Vale. Este sí. Ya decía yo que veía yo ahí algo raro. Vale, ahora sí. Collar, a ver. Este. Anillo nada. Vale, ahora sí puedo vender, tranquilo. I wasn't sure what it would be. Vale, pues listo. Ok, pues yo creo que se ha quedado un buen día. Habilidades, tengo aquí una. Voy a poner, por ejemplo, magia de alma, ¿no? No sé, está puesto. Raza. Pues ya está. ¿Eso qué es? Ah, para comprar algo, ¿no? De DLC o algo, ¿no? Vale. Bueno, lo voy a dejar aquí, que llevo ya 4 horas justo. Y mañana seguiré con el refugio. Mañana seguiré dándole. Muy guapa la historia, me está gustando mucho. Está muy chula. Así que nada, muchas gracias por pasaros. Nos vemos mañana. Y que tengáis buen inicio de semana. Un abrazo. A cuidarse. Chao. Luego.